Si hay algo más aterrador que una novela distópica sobre el futuro, es una novela distópica sobre el futuro que se escribió en el pasado y que ya ha empezado a hacerse realidad. Estas son las palabras con las que Gloria Steinem comienza el prólogo de La parábola de los talentos, cuyo inicio se sitúa el 20 de julio de 2024. Así que en este 2024, el año de las parábolas, le dedicamos este programa a su autora, Octavia E. Butler. Esto es Historias del Caos. Octavia E. Butler es considerada la gran dama de la ciencia ficción y conocida por ser la primera mujer negra en triunfar en este género literario. Por aquí en Historias del Caos se la ama profundamente y es una de esas diosas a las que rezamos. Y puesto que, como ya hemos comentado, su visionaria novela La parábola del sembrador da comienzo en este 2024, pues no había mejor momento para hablar de ella. Bueno, pues Octavia Estelle Butler nació el 22 de junio del año 1947 en Pasadena, California, y bueno, vivió con su madre y con su abuela porque su padre falleció cuando ella era pequeña, que su padre se dedicaba a, bueno, era limpiabotas y su madre era criada en familias, pues familias blancas en las que trabajaba en sus casas. Y bueno, de pequeña era una niña muy solitaria, muy tímida, que bueno, lo siguió siendo de mayor, pero se le fue pasando. Sí, de Y esto habló empezó a bastante leer. además, ¿no? De lo de ser tímida, Sí, de cómo le afectó, de lo horrible que es ser tímida. sí, y de cómo, bueno, lo que decía, ¿no? Que no era algo mono, que realmente Sí, ser tan tímida como era ella es un problema, no es algo mono ni femenino ni algo cookie como nos quieren vender. sí. Y por eso encontró pues un gran refugio en la lectura, empezó a leer muy pronto porque como su madre había tenido que dejar los estudios, pues quería que Octavia leyese y que tuviese una educación. Y con 6 años ya aprendió a leer y con 10 le compraron su primera máquina de escribir y empezó a escribir historias de caballos porque se ve que le obsesionaban mucho los caballos a la mujer y se tiró 2 años escribiendo historias de caballos y luego con 12 años empezó a escribir ciencia ficción porque vio una peli que le pareció muy mala y creyó que ella podía hacerlo mejor. Si es Me muy encanta. mala, está fácil, ¿no? Lo de hacerlo mejor. Yo tengo ganas de verla, Yo, ¿eh? yo no la he visto, ahora quiero verla. La película se llamaba La diabólica chica de Marte. Tiene un nombre terrible. Hay Sí, que buscarla. Sí, pero tiene pinta de... Yo creo que lo que le pasó a Octavia era, es tan malo que me mola, ¿no? Y quiero escribir sobre esto, pero mejor. Pero claro, de alguna manera eso le tuvo que... O sea, sí, ella pensó en que quería escribirlo mejor, pero igualmente le gustó. Bueno, o le ¿No? gustaba la ciencia ficción, porque tengo entendido claro. que era bastante lectora de ciencia ficción, Pero empezó a leer ciencia ficción después de ver la película. Sí, seguro, yo creo que Sí. no, ¿eh? Yo creo que estaba ahí. Bueno, no lo sé, Sí, no lo sé No. seguro, el pero espacio y la astronomía y eso, o sea, sí que le interesaban cosas tipo del espacio y tal. Yo por lo que he leído, no recuerdo exactamente dónde, que después de ver la película es cuando empezó a buscar las revistas Pulp, donde estaban los relatos de ciencia ficción y demás. O sea que de bueno, alguna manera... puede ser, sí, sí. Todo el mundo tiene un sí, punto de arranque, puede ser uno muy bueno en el que claro. descubres una historia que te encanta, o puede ser un punto de arranque terrible, ¿no? Y tenemos que agradecerle a esta película al ser tan mala que le generó una motivación a Octavia. Hombre, totalmente. Sí. A mí lo que me flipa mucho es como una persona que nace, que ha pasado muchas veces, ¿no? Pero como una persona que nace en una familia que ninguno de sus miembros tiene un interés por la lectura o por el género fantástico en este caso, o sea, cómo esa persona consigue llegar a ese punto, interesarse hasta tal punto de querer ser escritora y escribir género fantástico. O sea, me parece como muy mágico, ¿sabes? Puede ser complicado, pero al mismo tiempo, claro, o sea, ella venía de una familia que por desgracia no pudo estudiar, porque, bueno, por lo que yo he leído, su abuela se casó como con 12 años, una cosa así, súper jovencita, tuvo que criar un montón de hijos. Su madre se quedó viuda, pero que además ya a los 10 años, una cosa así, ya la pusieron a trabajar, porque no había más remedio. Y bueno, claro, es gente que no pudo estudiar y que no pudo desarrollarse en ese sentido. Pero, por ejemplo, su madre siempre la motivó, ¿no? A leer, le llevaba libros, si no recuerdo mal, que conseguía pues, en las casas en las que trabajaba. Y bueno, pues al final, a lo mejor también es ese punto de motivación de tu familia querer darte lo que no has tenido,
o sea, lo que no han tenido ellos. Y al mismo tiempo pues Octavia también tiró un poco de ahí, creo yo, ¿no? De reivindicar pues lo que veía, las injusticias que veía en su familia, en las mujeres de su vida, por raza también, ¿no? Y por género y demás. Yo creo que eso está muy presente en su literatura, entonces también puede afectarte, no lo sé. Es complicado ver de dónde vienes. Sí, no sé, es como que me resulta muy valiente, ¿no? Que alguien llegue a esa posición así, sin tener ninguna referencia, ¿sabes? Sin tener ningún empuje, sí, que nadie te ayude. Y es que, ya lo digo un poco personal, pero es que esta historia de Octavia me recuerda un poco a la historia de mi madre, porque también mi madre, su familia nadie leía, y ella fue en el cole, una profesora le dejó un libro súper pequeña y empezó su amor por los libros, ¿sabes? Y una Matilda de la vida. Sí, totalmente. Sí. Y luego también lo que dices de no tener referentes, sobre todo no a nivel lectora, sino a nivel escritora. O sea, ya, que descubras que se puede cobrar de esto, pero que sepas que no hay ninguna mujer negra que esté escribiendo, y menos ciencia ficción, es como, es que es algo imposible, porque no hay nadie como tú. Claro, de hecho una mujer se lo dijo a ella en una charla, que le dijo, es que no sabía que yo como mujer negra podía ser escritora de ciencia ficción. O sea, es que parece una tontería, pero si no tenemos referentes es tan difícil imaginarte en un sitio, en una posición, en lograr hacer algo. Es que es muy fuerte, o sea, fue la primera mujer negra en escribir ciencia ficción, es que es muy fuerte. Sí. Autoras actuales de ciencia ficción pues muy conocidas, ¿no? Como N.K. Jemisin, como ay, no me sale, Medio Corazón, o sea, la ponen como referente, claro. Evidente. Ella estuvo ahí y no necesitó a nadie, ella tiró para adelante, además es que lo tenía súper claro desde muy pequeña, creo que desde los 13 años que intentó publicar, evidentemente, pues no pudo tan joven, ¿no? Pero ella lo tenía súper claro y que se quería dedicar a esto de forma profesional y, bueno, yo he leído que su familia le insistía muchísimo por amor, no por nada, no por tirarla para atrás, pero le insistía mucho en que se buscase un trabajo de verdad y que se dejase la escritura como hobby, pero no, es que ella lo tenía súper claro y no le sirvió ningún caso, tiró para adelante con todo y mira, le salió bien. Wow, es que, o sea, eso es muy fuerte, desde tan pequeña, tenerlo tan claro y sentirte tan segura de ti misma, que bueno, ya lo decía, que hacia el resto de gente, o sea, para socializar y tal, era una persona muy insegura, pero hacia ella misma, en su interior, estando sola con la escritura y tal, era una persona que se sentía muy segura. Y es que normal, porque es que si no, no te juegas la vida de esa forma. Pero al mismo tiempo ella hablaba de que ella no creía en el talento, ni creía poseer talento, ¿no? Eso me parece súper curioso, estar tan segura de una misma, pero al mismo tiempo no creer ser una persona que posee el talento de la escritura, sino que ella hablaba pues de persistencia, de constancia y demás. Creo que hablaba de un concepto que lo llama como obsesión positiva, si no recuerdo mal, y de hecho esto luego está presente en su obra, hay un verso de Semilla Terrestre, de la religión que crea la protagonista de la parábola del sembrador, que lo nombra esto de la obsesión positiva. Me parece súper curioso, súper interesante. Si queréis leo el fragmento porque lo tengo aquí apuntado. Sí, léelo. Vale. Dice, el prodigio es en esencia flexibilidad y una obsesión persistente y positiva. Sin persistencia, lo que queda es el entusiasmo del momento. Sin flexibilidad, lo que queda puede canalizarse hacia un fanatismo destructor. Sin una obsesión positiva, no hay nada de nada. No sé, me parece súper interesante. O sea, ella hablaba de esto, ¿no? Del hábito, de aprender de los errores también, que va muy en la línea del dios del cambio, de la palabra del sembrador. Sí, y que no te puedes esperar a que te venga la inspiración o a que alguien venga y te dé algo hecho, sino que eres tú quien lo tiene que hacer día tras día y ser tú quien forje ese futuro y ese cambio. Ay, es que todo es semilla terrestre, es que, madre mía. Bueno, ya hablaremos de semilla terrestre y de la parábola, la parábola del sembrador, la parábola de los talentos, ya hablaremos más adelante en detalle. Ahora vamos dando pinceladas porque es inevitable, porque es que al final cosas de su vida se interrelacionan con su obra y es inevitable nombrarlo. Y empezó a escribir, empezó a intentar publicar con 13 años y publicó al final con 23, ¿no? Su primer relato. Sí. No me acuerdo de la edad exacta, sí, creo que sí, ¿no? Fue a raíz de participar en el curso de Clarion. En un curso de Clarion para escritores de ciencia ficción y fantasía. Clarion es un curso súper conocido y ahí fue donde vendió su primera historia para la antología del curso, para la antología de Clarion. Sí.
Y como decía que este cursillo es muy importante dentro del mundillo y ha tenido alumnos y profesores súper, súper famosos, tanto de la época, ¿no?, como actuales. Gente como Vonda McIntyre, como Neil Gaiman, como Joanna Rush, Ted Chiang, Nalo Hopkinson, Nnedi Okorafor, que la hemos nombrado antes, Lisa Tuttle, George R.R. Martin, Frederick Paul, Tim Powers, Connie Willis, N.K.G. Mason, Samuel Delaney y Harlan Ellison. Y paro aquí, no porque no haya más, que hay muchísimos, pero bueno, Harlan Ellison fue de hecho uno de sus profesores y mentores y fue una persona bastante importante para ella. Y también allí en el curso conoció a Samuel Delaney, que es uno de los pocos otros escritores negros de ciencia ficción de la época. Porque vale, que ella fuera la primera mujer negra que escribía ciencia ficción, pero es que ni siquiera hombres había muchos. O sea, creo que había más. Sí, en una entrevista la preguntan sobre esto y decía, nada, pues nos preguntaron en una conferencia que estábamos Samuel y yo, y le dijimos, bueno, estamos nosotros dos y uno más que no está aquí presente. O sea, eran 3 en ese momento. Sí. De hecho, yo hace mucho tiempo leí como una entrevista que le hicieron una vez, un ensayo creo que hablaba Samuel Delaney, y él hablaba de que a veces se encabronaba porque si había un evento en el que estaban Octavia y estaba él, siempre los sentaban juntos, siempre, automáticamente. Él decía, pero a ver, si me llevo bien con esta señora, es muy maja, pero no es de ahora, no tiene absolutamente nada que ver y nos sentáis juntos porque somos negros. Ya está. Cosas. Sí, porque se les relaciona mucho. O sea, yo conozco a Samuel Delaney por Octavia cuando, o sea, no lo he leído, pero no tienen nada que ver. Entonces... No tienen nada que ver. O sea, es cierto que a lo mejor dentro de lo que es la ciencia ficción, pues los dos serían más de la parte de la nueva ola, ¿no? No tienen nada absolutamente que ver con la época, con la edad de oro de la ciencia ficción que llaman, ¿no? Es más, pues una ciencia ficción más social y demás, pero son muy diferentes. Él es bastante más raro. O sea, Octavia es más llana, más directa. Tienen mensajes como que calan más porque van directamente a ti. El relato que vendió en Clarion es Al otro lado, que está en esta antología, y lo vendió en 1971. Ostras, pues yo no pensé que fuera de los primeros relatos. O sea, el primer relato que vendió me parece un muy buen relato. Claro. Y tardó 5 años en publicar su primera novela, o sea que todavía estuvo unos cuantos años ahí teniendo que trabajar en trabajos de mierda que, por otra parte, también le ayudaron bastante. Luego, bueno, sí, yo creo que están ahí también, ¿no? Sí, están ahí en la obra. También lo utilizó, sí. Sí. Y lo que quería contar de Samuel Delaney es que es súper, súper tonto y súper cotilla, pero como hay muy poquitos datos así personales de ella, me hace gracia contarlo. Y es que él decía que años después de Clarion coincidió con ella y con otros escritores, no sé si era un bar, una discoteca o algo así, y él, que era directo como nadie, pues le preguntó si ella era gay. Aquí como apunte, o sea, hay que puntualizar que él era gay y había salido del armario, o sea, que no se lo dijera. Estaban en un bar gay, ¿no? Sí, o sea, de hecho era un bar gay, sí. O sea, no le estaba tirando los tejos, se lo preguntó como curiosidad. Sí, porque él era así y lo que pensaba es que lo soltaba. Y ella, pues, que era un poquito parca en palabras, simplemente le contestó, probablemente. Y ahí se quedó la cosa. Está. No era una persona que se prodigara en detalles privados. Lo que pasa es que yo soy cotilla por naturaleza, no lo puedo evitar. Ya. Pero bueno, aún así le veo el punto positivo a esto, ¿no? De que no hubiera muchos detalles de su vida personal. Me parece chulo. Yo creo que si atendemos a los personajes que escribía y lo que escribía, posiblemente fuese bi, no sé. Puede ser. Pero vamos, eso es especular totalmente. Sí, yo creo que utilizaba para todo. O sea, podría ser cualquier cosa que no sea hetero, porque gay en esa época, todo gay. Claro. Yo creo que para conocer a Octavia es súper importante leerla. O sea, es que en su obra es donde más puedes conocer de ella, más que cualquier libro que puedas saber leer, que, bueno, nosotros hemos leído algún libro de entrevistas, hemos visto vídeos, hemos investigado un poco. No, o sea, donde se la conoce de verdad es en su obra. Sí, porque además tú lees sus libros sin saber absolutamente nada de ella y después empiezas a conocer un poco de su biografía y entonces ya te empieza a cuadrar muchas cosas de las que lees y te das cuenta de que está ella 100% en su obra. Sí. De hecho, creo que hay algún personaje que ella reconoció directamente que se basaba, por ejemplo,
no me acuerdo cómo se llama el libro porque no está traducido al castellano, Wicked o algo así. Y ese reconoció que la protagonista estaba basada en su abuela, o sea, la inspiración era su abuela. Sí, y luego hay otros que no lo dijo claramente, pero es muy evidente que hay mucho de la protagonista o sea, hay mucho de ella en la protagonista de la parábola del sembrador, hay mucho de ella en la protagonista de la estirpe de Lilith. Bueno, en parentesco todo Sí, el tema del parentesco, trabajo, la escritura, sí. o sea, todo el principio es clavado. Sí, estoy totalmente. Bueno, en los Y relatos desde también hay California cositas. también, o sea, el principio de parentesco, el tema de la familia, dónde vive, la situación que tiene, es su vida total. Sí. Bueno, de hecho, y parentesco sí que también era por una inquietud que tenía ella de poner en valor, ¿no? Ciertas cosas que vio, pues cómo era tratada su madre, ¿no? Pues que ella hacía servicio doméstico, ¿no? Como has dicho tú, ya hizo en casas de blancos. Y bueno, y lo que habían sufrido sus antepasados, entiendo, y demás. Ella sí que habló de esto. Y que su madre de pequeña trabajaba en una plantación de azúcar y su abuela también. Cierto, o sea, antes de trabajar como criada, trabajaban en una plantación incluso. Sí. Bueno, luego su abuela creo que se mató a trabajar y se compró una granja de pollos. De hecho, Octavia vivió un año en esta granja de pollos cuando murió su padre, pues durante un año vivió allí. Qué curiosidad, ¿eh? Pero ¿sabéis quién tuvo también una granja de pollos? Creo recordar. Alice B. Sheldon, James T. Alice B. Jr. Sheldon, ¿no? Ah, sí. Una granja de algo seguro, no sé de qué, pero una granja sí. Yo creo que era de pollos, ¿eh? O sea, ¿tendrá algo la granja las de granjas pollos que te harán escribir ciencia ficción? Claro, te incitan a escribir ciencia ficción. Qué fuerte. No lo sé, puede haber algo ahí. Se aburren en el campo y se empiezan a inventar otros mundos y otras cosas. Oye, desde muy pequeña, Octavia tuvo ideas desde súper pequeña, porque no recuerdo las ideas concretas, pero el parentesco, creo que la idea le vino que tenía como, no sé, 12 años, una cosa así, y algún otro libro también muy jovencita. No me sé las edades, pero muy joven. Sí, creo que el primero de la saga que no está traducida, creo que dijo a los 12 años también o así. O sea, se le fueron ocurriendo las ideas hasta que supo qué hacer y cómo escribirlas y cómo desarrollarlas. Sí. Bueno, también se buscó la vida para aprender a escribirlo, ¿no? Porque lo de apuntarse al Clarion creo que es un paso. Tener gente también pues que te lea, que te corrija, ¿no? Que está en la misma situación que tú, algunos, ¿no? Tus alumnos. Y de hecho ella también en entrevistas le daba muchísima importancia a esto, o sea, como consejo para tus escritores siempre decía que, bueno, pues apúntate a un curso, búscate un entorno, ¿no? Que te ayude en ese sentido a crecer y haz caso de los consejos y aprende de tus errores. Sí, que el 18 de noviembre de 1996 murió su madre, cosa que le afectó muchísimo, lo llevó muy mal. El día de mi cumpleaños. El día de tu cumpleaños. Sí. Mi primer cumpleaños, tristeza. Ya, menuda fecha. O sea, justo al final, o sea, ¿tu primer cumpleaños o el día que naciste? No, el día que yo cumplí un año. Yo nací en el 95. Ya estabas viendo ahí, ¿no? Eres la madre de Octavia encarnada, pero no. No voy a dar detalles, pero hay en un libro en el que pasa algo muy chungo relacionado con la familia de la protagonista el 18 de noviembre. Porque me acuerdo que como es mi cumple, me fijé y no estaba escrito. Y no, o sea, cuando lo escribió ella, creo que aún no había fallecido su madre. No. Exacto. O sea, lo escribió y luego años después falleció su madre. Es que menuda premonitoria que era esta mujer. Hasta ese nivel, o sea, yo cuando leí eso fue como, no, Dios, y encima el día de mi cumple, qué tristeza, por favor. Sí, es que además es que es un evento importante del libro, ¿eh? Y claro, es que a ella le afectó mucho lo de su madre, y es normal, es que estaban muy unidas. Con ella, sí, estaban muy unidas. Sería de las personas, porque su abuela entiendo que a esas alturas no estaría ya, evidentemente, y sería pues de las personas vivas, pues la persona más importante de su vida. Porque es nunca, que no además tenía nunca se casó, no tuvo hijos, sí que por supuesto tenía amigos, de hecho ella se mudó, o sea, vivió toda su vida en Pasadena, pero se mudó a Seattle para estar más cerca de la comunidad de la ciencia ficción, ¿no? Del mundillo. Pero así a nivel de familia, eso no. Hermanos vivos no tenía ninguno, creo que todos fallecieron antes de nacer ella y no tenía, o sea, tenía familiares y tíos y demás, pero no más llegó importante es su madre. No llegaron a nacer, ningún hermano. Creo que alguno se murió nacido, pero muy pequeñito. Nacido, creo que sí, vale. Sí. Pero bueno. Sí, pero bueno, no los conoció. No los conoció. No, y así de datos personales,
ya quedaría, pues evidentemente, su muerte, que murió con 58 años, el 24 de febrero del 2006, de un derrame cerebral, creo que derivado de una caída. Y nada, pues ahí se nos quedó y en su última entrevista, de hecho, dijo que tenía ideas para 4 novelas más. Eso que nos perdimos, chicas. Os doy otro dato. Venga, sí. Mi abuela se murió así también. Ostras. Exactamente así. ¿Qué conexiones tan bonitas, chicas? No sé si me gusta o casi que no, ¿eh? Ya. Nada, y eso, de los premios que ganó, pues aunque ella era una escritora que se consideraba una escritora de novelas, ganó más premios, de hecho, por relatos, porque ganó el Nébula por Hija de Sangre y también el Hugo por ese mismo relato y otro Hugo más por Sonidos del Habla. ¿El Locus también? Pues ganó los 3 y el World Fiction Award o algo así, otro más. Otro puede ser, o sea, ganó bastante premios así conocidos. Y de novelas ganó el Nébula con La parábola de los talentos y bueno, algún otro premio más, ¿eh? Y por supuesto lo que le hizo despegar, ¿no? Ya saliendo del mundillo de la ciencia ficción, que es ganar la prestigiosa beca MacArthur en 1995, siendo la primera escritora de ciencia ficción en lograrlo. Bueno, escritora y escritor, todo. Muy fuerte. Sí. O sea, escritora de ciencia ficción en general. Yo he estado mirando y no he visto que escritor de ciencia ficción puro y duro, creo que es la única que lo ha ganado, ¿eh? O sea, hay alguna persona yo estuve mirando que, también cosas así a mitad, como Karen Russell, que creo que tiene una novela que se considera ciencia ficción, pero no es una escritora de ciencia ficción propiamente dicha. Sí. Luego creo que estaba pues N.K. Jemisin. Yo estuve mirando también, pero muy poca, en plan... Creo que N.K. Jemisin o alguna autora que también era negra. O sea, sé que era alguien que no era... No, Chimamanda ganó esa beca. Pero claro, ella no es de género. De ciencia ficción creo que es la única, ¿eh? No estoy del todo segura, pero creo que sí. Sí, a mí me suena que sí que es la única. Y bueno, si no, por lo menos hasta 1995 lo fue. Que me parece importante y que ostras, vale, que el 95 no son los años 60, pero una escritora mujer y negra, la primera de ciencia ficción en lograrlo. Interesante. A ella le hizo despegar mucho porque así fue conocida en otros ámbitos que quizás no lo era tanto, porque ella hablaba también mucho de que, pues a lo mejor gente que se acercaba a la ciencia ficción buscaba cosas relacionadas, pues por ejemplo, con Star Wars o Star Trek y cosas así, y eso no era lo que escribía ella. Y a lo mejor pues a esa gente no le gustaría su obra, y a la gente que le gustaría su obra, pues no se animaba a leerla porque no le gustaba la ciencia ficción, ya sabéis, ¿no? Lo típico. Y bueno, pues eso yo creo que abrió el abanico de gente que podía leerla. De eso habla mucho. En una entrevista están preguntando sobre la beca y un poco eso, lo que comentabas tú, ¿no? De que a partir de la beca mucha gente que hasta ese momento no la había leído como que la empezó a tomar en cuenta, ¿no? En plan, ¿esta que escribía ciencia ficción? Ah, bueno, pero ha ganado esta beca, ¿no? A lo mejor tal. Entonces... ahora sí que la queremos leer, ¿eh? Entonces, a partir de esto... Lo que pasó es que se cambió a una editorial más pequeña, más independiente, y en la editorial decidieron, ¿no?, hacer un marketing un poco enfocado a estas personas, pues a la comunidad negra o a las feministas que no leían tanta ciencia ficción y también eran como su público objetivo, ¿no? Entonces, pues hacer un poco lo que hacen a veces, ¿no? Esto de enmascarar la ciencia ficción en especulativo y todo esto. Se lo comentaban en una entrevista. ¿Tú qué escribes? ¿Cómo te gusta definirte? ¿Ciencia ficción? ¿Ficción especulativa? Y ella decía, ciencia ficción, pero si han decidido por marketing venderlo así para ver si llega a más gente, pues un poco así como resignada, ¿no? Ya. O sea, pues, ¿qué le vamos a hacer? Aún así, me parece también bonito porque, por lo que leí yo, siempre publicó con editoriales pequeñas. O sea, ella quería publicar con editoriales pequeñas y lo potenció mucho. O sea, no sé, me parece un gesto interesante porque realmente al haber ganado una beca importante estoy convencidísima que editoriales grandes querrían publicarla. Pero seguro que sí. Y al haber ganado algunos de los premios cuando ganó el Nébula por La parábola de los talentos también, por ejemplo. Bueno, eso fue después, pero... Bueno, aquí de hecho también en España, no sé si entiendo que no tiene nada que ver, pero quitando Xenogénesis, que sí que lo publica Nova, que es de Penguin, el resto todos son editoriales no minúsculas, pero sí que son editoriales independientes, ¿no? Como pues Capitán Swing, con Sony,
en catalán Maimés, ¿no? Y no sé si alguna más, creo que no. No, ya está. Son todos de Capitán Swing menos los otros dos. Sí, que traduzcan los que quedan. Que se por pongan favor. las... Sí, quien sea, a mí ya me da igual, pero que lo traigan. ¿Queréis que hagamos un repaso de los libros que pudo publicar? Sí. Aparte de los relatos, que pues después muchos de ellos estuvieron en antologías, ¿no? Pero la primera novela que publicó fue Master, que formaría parte de una serie llamada Paternist, que esta es la serie que no se ha traducido, ni un libro, y son 2, 3, 4, 5 libros. Lo curioso es que el Patermaster fue el primero que escribió, pero es el quinto por orden de lectura, por así decir. Entonces, sí, ¿no? Fue haciendo como precuelas o cosas así. Sí. Le seguiría Survivor, que era el cuarto. No, perdón. Survivor, que era el tercero. Survivor no se puede encontrar. Lo retiró. Claro. O sea, Survivor no existe ya. No existe, vale. Pues existía en su momento, pero luego no le gustó y dijo, ya no lo quiero, hasta luego. Entonces, en la edición esta que hicieron un ómnibus, eso ya no está, ¿no? Sería como 4. Por eso no están. Sí, son 4 al final. Vale, pues nada. Minds of My Mind, que lo escribió en el 77, sería el segundo. Survivor, que quitó, sería el cuarto. Después sería Wild Seed, que sería el primero por orden de lectura, y Clay's Ark, que sería el tercero. Y si no estoy equivocada, porque no me he leído la sinopsis de todos, pero había como varios personajes con poderes. Yo no he querido leer mucho. No tengo ni idea, porque como sí que tienen poderes de algún tipo. Es fantasciencia, creo. Sí, no he querido leer mucho, pero por lo que intuyo, en cada libro hay unos personajes diferentes con poderes y situaciones diferentes. ¿Estos son en los que usa mitología africana, mitología Igbo y demás? ¿O no son estos libros? Sí, creo que sí. Sí, lo hacen varias, pero sí. O sea, es un recurso que se usa ahora bastante. Bueno, de hecho, esto es lo que entra dentro del afrofuturismo, este tipo de mezcla. Bueno, después de esta serie de libros vendría, bueno, después no, entre medias, porque en el 79 escribió Parentesco, que Parentesco fue como... Yo creo que es donde más se dio a conocer. Sí, fue la obra que más se dio a conocer. Que creo que le costó un poco venderla, porque como que vi que no sabían cómo vender la obra, porque no sabían si... es una ciencia ficción porque viajas en el tiempo. Y ella dice, no es ciencia ficción, es fantasía, porque ella no explica en ningún momento cómo se hace ese viaje en el tiempo. Es incontrolable. Realmente, no hay una máquina ni nada. Realmente es un libro de viajes en el tiempo, pero es fantasía, porque no hay ningún elemento. No hay ciencia de ningún... No. Pero al mismo tiempo, la fantasía en sí solamente es eso. Todo lo demás podría ser perfectamente un libro de ficción histórica. Claro. Sí. Es que sí, es muy ambiguo para clasificar. Nadie sabía qué hacer con ese libro. De hecho, yo creo que es el libro de Octavia Butler que más ha podido leer muchos lectores que no suelen leer ciencia ficción, ¿no? Claro, porque es muy asequible para entrar, digamos. Claro. O sea, para empezar, no es ciencia ficción, ¿no? Pero aún así sí es como mucho más asequible para entrar. Sí. Es la prosa de Octavia es bastante sencilla, pero trata temas interesantes. Y incluso yo sé que en ciertos ámbitos se considera un clásico moderno. Sí, y se leían, o sea, allí en Estados Unidos se leía en los institutos. Ah, qué guay. Explica la época de la esclavitud, claro, o sea, es que es muy importante. Se documentó bastante. De hecho, creo que se documentó con cierta información de unas bibliotecas que se quemaron, me parece. Un año después, algo así, creo. Sí, algo así. O sea, que esa información, hay ciertas cosas que ni siquiera están ya disponibles porque por lo visto solo había copias en esa biblioteca. Qué triste, ¿eh? Joder, quemar bibliotecas. ¿Quién hace algo así, por favor? Sí. Bueno, no, se hacen cosas horribles en el mundo, así que no sé qué tonterías digo, pero bueno. Pues sí. Después de Parentesco ya entraríamos en... Bueno, ya os digo que entre medias estuvo escribiendo esta serie que os he comentado primero. Ya entraríamos en La estirpe de Lilith, con Amanecer en el 87, Ritos de madurez en el 88 e Imago en el 89. Que aquí a España sí que ha llegado. Llegó en los 90 con una edición de bolsillo súper cuca.
Era muy guay. La verdad es que las ilustraciones eran Ay, chulísimas. yo no las he visto, luego las A mí me busco. gustaría tenerlas, ¿eh? O sea, me gustaría encontrarlas de Eh, segunda mano y tenerlo también. yo Hombre, fui hace tonta porque ilusión. yo el de Amanecer lo tenía en esa edición que me lo compré en Gigamés y después cuando me compré el ómnibus que sacaron de Nova lo regalé. Entonces ya no lo tengo. No. Sí. Pero bueno, no pasa Ah, nada. tú dices, vale, estas que era, ¿cómo se llama? Las de ultramar. Sí. Tú dices esas de ultramar. A Sí, ver, las, Sí. son las portadas feas. eran chulas. No, Ah, no a mí se me vean parecen, Está tanto. chulo. a mí Son me monas. gustan. Pero Para ser Tienen tengo su que decir, ultramar están punto. muy bien. tengo que decir que las traducciones de ultramar eran puñalitos, puñalitos, ¿eh? ¿Qué cosa más mala? Yo, Joana era de ultramar. sí. Sí, sí, claro, sí, sí, el que leímos de la muerte del caos juntas, Sí. que como dijimos, inspira el nombre de este Yo podcast, era de ultramar y terrible. Yo tengo la intuición de que en ciencia ficción sobre todo, que en esa época a lo mejor los traductores no estaban muy acostumbrados a traducir según No, qué no, no, historias, es es que va así, por ¿no? ahí, ¿eh? Bueno, sí, no era solo por eso, era porque se consideraba que la ciencia ficción solo la leían adolescentes que se la sudaba el tema de la traducción. Ah, claro, Entonces, estupendo. simplemente contrataban a gente que acaba de empezar en el gremio o Ya. que no era muy potente ni Ay, nada Dios y mío. a correr y ni Claro, corrección ni nada, a lo loco. claro. No había Google Translate, pero había diccionarios inglés-español, ¿vale? Yo me veo ahí en el diccionario. Madre mía. A mí me parecería interesante, ¿sabes? O sea, alguno de esos libros que hemos leído, sobre todo creo que Ivy y yo, porque creo que tú, Yaiza, solamente has leído el de la muerte del caos de Ultramar, ¿verdad? Pero me gustaría que alguno de esos libros Creo. leerlo con una traducción hecha bien, por una editorial bien. Sí. O sea, Creo que los Hombre, de lengua yo- materna son de ultramar y están bien. ¿en serio? Porque además es ciencia ficción lingüista y se notaría mucho si estuviesen mal hechos, ¿eh? Esos libros. Ya. Y creo que son de ultramar, pero no estoy segura. Qué fuerte. Bueno, igual corrigieron, ¿eh? O sea, eran famosos por esto, ¿eh? No lo digo Ya. solo yo. Yo os puedo asegurar que he leído El hombre hembra en la edición, no sé si era Ultramar, pero de estas de los 70. Y después he leído El hombre hembra en la nueva que sacaron de Nova y hay una diferencia abismal, ¿eh? Sí. Gracias, Nova, por traducirlo de nuevo, por Dios. Sí. Bueno, después de la estirpe de Lilith vendría la parábola del sembrador, ¿vale? Que tampoco nos vamos a parar mucho aquí porque en un rato vamos a hablar largo y tendido, ¿vale? Después tendríamos la antología de Hija de Sangre y otros relatos, que esta también está traducida. Por Consoni. La parábola de los talentos, que es la segunda parte de la parábola del sembrador, en el 98, que iba a haber una tercera parte, que nunca pude escribir. Pero no pasa nada porque la segunda queda muy cerrada, o sea que... De hecho, la tercera, por lo que ella cuenta... pero no. La tercera, por lo que ella cuenta en las entrevistas, iba a ocurrir unos cuantos años en el futuro, ¿no? Y iba a estar ambientada en otro planeta. Por cosas que pasan en el libro. Yo me lo lía eso. Pero igualmente tengo que decir que no sé si hubiera llegado a ser, aunque no se hubiera muerto tan joven, porque también dijo en varias entrevistas que se le estaba atascando muchísimo. Que lo tenía parado, de hecho decidió pararlo y escribir otro libro sobre vampiros, que no tenía nada que ver, porque se le había atascado, porque creía que la trama no iba a ningún lado y no conectaba, o sea que quizás no lo hubiera llegado a escribir. De hecho, cuando ideó las parábolas, no sé cuántas iban a ser, pero un montón, ¿eh? Había muchísimas, 6, ¿no? Sí. 5 o 6, algo así, sí. Y al final decidió que no, que se iban a quedar en 3 y no, se quedaron en 2. Pero lo que ha dicho Ivy, me parece súper interesante porque sé que hay gente que no se anima con las parábolas porque dice, no, es que están inacabadas. No están inacabadas, son libros que cierran entre sí, o sea, se pueden leer, tú puedes leer solamente el primero y no pasa nada. Obviamente te completa muchísimo más si lees el segundo, que además a mí me parece superior, pero no porque se haya quedado ahí pasa absolutamente nada, o sea, es que cierran muchísimo, tú puedes leer el segundo y decir, vale, pues este es el final y ya está. Y no es un drama. Que podría haber estado pensando, podría haber estado pensado así perfectamente. Sí, y no haber escrito nada más porque es un final es que normal. Hay libros autoconclusivos que cierran menos. O sea, totalmente. La mayoría de distopías quedan mucho más abiertas que la de Octavia, de hecho. Sí.
Claro, es que además hay que tener claro que la vida sigue, o sea, tú aunque, quiero decir, una historia puede acabar, pero la vida de sus personajes puede seguir y no pasa nada, y no quiere decir que esté inacabado. Y bueno, ya por último, como ha dicho Laura antes, el último libro que escribió y publicó en 2005, un año antes de su fallecimiento, fue Fledgling, no sé si lo estoy pronunciando bien, que nunca se ha traducido y, o sea, tengo unas ganas de leerlo. A mí me llama muchísimo, o sea, muchísimo. Sí, por sí, favor, sí. O sea, me planteo incluso vampiros. leerlo en inglés y odio leer en inglés, Sí. pero me hace mucha gracia, porque además es que creo que es la protagonista es una vampira negra, mujer, claro. Sí. y y dijo, joven, sí, ¿no? Así joven. como Y un poco adolescente, no sé. Ay, no, Sí. eso no lo sé, pero sí puede ser. Sí. Y dijo Octavia que se le había pasado pipa escribiéndolo, que había sido como su premio. Sí, qué guay. Ojalá lo tradujeran, sería genial. Yo no Pero tengo bueno. mucha confianza, porque ya hace mucho tiempo desde lo que o sea, como que de las últimas traducciones que se hicieron, ¿no? Salían todas más o menos seguidas y desde entonces ha pasado ya, no sé, unos añitos, ¿no? Parece que se ha acabado el mundo, Octavia, y no sé si tendremos más. Ojalá que sí. Ojalá. O bueno, que haya otro boom, ¿no? Como cuando empezaron, no, las reinas de la ciencia ficción y volvieron a publicar a Úrsula, volvieron a publicar a Octavia, volvieron a publicar a Joanna Russ. Pues que haya otro boom de estos y nos publiquen más libros de Octavia, que nos publiquen más libros de Joanna, de Úrsula sí que lo están publicando casi todo. ¡Que publiquen a Wanda! Soltar el conjuro, venga, dale. Suelta el conjuro. En todos los episodios vamos a estar aquí poniendo velitas para que nos republiquen las cosas que nos gustan. Eso. Sí, ya. Sí. O sea, los libros que hay se la leen y se la siguen leyendo después de estos años. Bueno, pero es que eso pasa con muchas autoras y ahí a ver, se queda la cosa. Sí que es cierto que a lo mejor han publicado los libros que son más conocidos y que más triunfaron. Entonces, no creo que sea una autora súper barata de traducir, pues porque tenía cierto éxito. Entonces, si no era muy barata de traer, pero al mismo tiempo los libros que ya tuvieron más éxito ya se han publicado todos en castellano, pues a lo mejor no les sale a cuenta a los editores probar con otra. O yo qué sé qué, o a lo mejor hay alguna mierda de estas de que alguien tiene bloqueados los derechos X tiempo y de repente en unos años aparecen porque se han liberado y los puede traer otra editorial. Yo rezo por eso, porque sé que ha habido casos en los que ha pasado, pero me da la sensación de que no, ¿eh? Y también, por lo que yo tengo entendido de fuentes secretas. Fuentes secretas. Hubo un caso de una editorial que tradujo sin tener los derechos, entonces como que por culpa de eso se bloqueó muchas traducciones al castellano. Ostras. Sí, unas movidas así. Ya me contarás, porque eso me parece súper interesante, qué curioso. Sí. Ay, podemos hacer un podcast de eso. Bueno, no sé si esa información es de dominio público. Yo lo cuento así a lo bajini. Pero sí, hay muchas movidas en el mundo editorial que no sabemos, ¿no? Que a lo mejor decimos, ¿por qué no traducen esto? Pues a lo mejor porque hay movidas ahí que no es tan fácil. A veces hay cosas sucias por detrás. Sí. Confiemos en que se arregle algún día y nos traigan lo que falta. Yo probaré a leerme los de la saga, que son 4, pero tengo miedo. Y luego no sé cómo leerlos, porque ya a mí me gustaría leerlos como los publicó. No en el orden no en el orden cronológico de la historia, sino el orden en el que se publicó, ¿no? Claro. Pero el orden cronológico, ¿quién lo puso? El orden cronológico, ¿quién lo puso? Octavia. Supongo que ella, pero no lo sé. Pues ya, bueno, pero eso es como Star Wars. ¿Tú cómo ves Star Wars? Bueno, ¿No ves chica, episodio los 1, hubiese 2, escrito 3, en ese orden, 4, 5, ¿sabes? 6? No, pues veo eso, el 4, 5, 6, ya. Claro, ves 4, 5, 6, 1, 2 y 3, ya. ¿no? Y ya, sí. Claro, es que son precuelas. No existen, no existen. Es que ella en las entrevistas lo que va diciendo es que escribía una historia y que a raíz de esa historia surgía otra. O desarrollándola decía, pues de esto quiero escribir más cosas. Entonces no lo tenía pensado ya. No pasa nada, ya está. ¿sabes? Porque como te lo vas a leer 2 veces... Ya. Sí, me lo leí en los 2 órdenes. Claro, ya está. O ninguna vez, porque en inglés lo más probable es que 0. Lo más probable es que lea una página y llore. Es que eres muy valiente. Bueno, yo creo que si hay una autora que puede estar bien probarla en inglés es Octavia, porque no creo que sea súper difícil. Sí, ¿no? por es verdad. Relativamente sencilla. No simple, pero sencilla. Pero es muy difícil. No tiene una prosa ahí muy complicada. Pero es muy difícil, ¿eh?
O sea, a mí me parece eso súper difícil. Escribir con No. tal, Sí. ¿sabes? Pero no lo digo como algo negativo, ¿eh? O sea, tiene una prosa sí. que impela mucho al lector. Vale, no tiene grandes florituras, pero te dice lo que tiene que decir, o sea, en el momento en el que lo tiene que decir y como lo tiene que decir, con pocas palabras. No, en sus libros tú no encuentras paja, y eso que no son libros rápidos, pero no me parece que tengan paja. Que plantea cosas muy complejas y se claro, entiende es que sencillo. claro, pero se es entiende que muy bien. Claro, o sea, escribe sobre cosas complejas de una forma sencilla y fácil de entender. Entonces, eso me parece... Y que libros que son tramas que son relativamente lentas sean ágiles, o sea, me parece de tener mucho talento, por mucho que ella dijera que no lo tenía. Sí que lo tenía, vamos a ver. Hombre. Obviamente tendría un hábito y una constancia brutales, que eso es súper importante, pero tenía que tener talento por narices esta señora. Cuidado, que se levantaba a las 3 de la mañana para escribir. Bueno, ya, sí. Era como a las 3 de la mañana. Un hombre de alto valor, pues ella era una mujer de alto valor. A las 5 no, a las 3. Decía, es que me he dado cuenta que es la hora en la que más activa estoy y tengo la mente más despejada. Entonces, ella a las 3... pero al revés. Sí, a las 3 se ponía a escribir y decía, y a las 9 así, o un poco antes, me iba a dar un paseo, ¿vale? A la hora fresquita, y después me echaba una siesta. Digo, vale, qué bien. A ver, la realidad yo creo que esta mujer tenía horarios caóticos y también dijo, yo creo que esto está relacionado con el tema de que dijo que odiaba el verano, que odiaba el calor. Sí, porque a mí me pasa, yo en verano me quiero levantar pronto, porque lo dijo. Si no, luego yo llego a una hora en la que no soy persona, o sea, mi cerebro se ha derretido, soy una masa de sudor y no puedo pensar ni hacer nada, entonces prefiero levantarme pronto. Pues yo creo que era algo que le pasaba a esta mujer. O sea, que sigue curando y luego por los trabajos que tenía también. Se notaba que era cáncer porque odiaba el verano y odiaba las ciudades y le encantaba la naturaleza. O sea, era cáncer de arriba abajo. Bueno, pero siempre no, menos la granja de pollos, siempre vivió en ciudades, ¿no? Sí, pero ella decía que no le gustaba irse de vacaciones a ver ciudades, que ella quería irse a ver naturaleza. También es que yo creo que no era la persona más sociable del mundo. No. Me da esa impresión. Pero yo creo que estaba feliz estando No, sí, O sea, es que sí. A veces da la impresión de que ser solitario es algo negativo y pues, tú puedes ser una persona solitaria y disfrutar muchísimo de tu propia compañía y no pasa nada. A mí se me la veía encanta una mujer muy feliz, la verdad. Muy tranquila, escribiendo, Sí. Se la veía que tenía una vida la que ella quería tener. Pues sí, Hay un dato que me encanta. Le preguntaban en una entrevista que qué estaba leyendo últimamente, tal, y decía que los últimos años, esto es cuando la entrevistaron era el 2000 o 1999, creo que cuando acababa de publicar La parábola de los talentos, decía, los últimos años no estoy leyendo mucha ciencia ficción porque me estoy enfocando un poco más en leer ficción como para coger ideas, ¿no? de las historias de no ficción. Dice, pero lo que me encanta es escuchar audiolibros, porque la forma de narrar las palabras me inspira, o sea, los sonidos de las palabras me inspiran. Y yo, ¡ay, qué bonito! Ay, ojalá hubiera hecho audiolibros, porque además es que tenía una voz tan profunda, tan bonita, hubiera sido chulo escucharla, ¿no? Así, imagínatela leyendo los versículos de Semilla Terrestre. Lo estaba pensando, es que madre mía. Bueno, no os preocupéis, ¿queréis escucharla? Vamos a escucharla. Beware, all too often we say what we hear others say. We think what we are told that we think. We see what we are permitted to see. Worse, we see what we are told that we see. Repetition and pride are the keys to this. To see and to hear even an obvious lie again and again and again may be to say it almost by reflex, then to defend it because we have said it, and at last to embrace it because we've defended it, and because we cannot admit that we've embraced and defended an obvious lie. Thus, without thought, without intent, we make mere echoes of ourselves, and we say what we hear others say. Bueno,
Ahora vamos a entrar un poco en materia y hablar de los temas, de las temáticas que Octavia Butler trataba en sus libros. Entonces aquí inevitablemente pues puede que entremos en algún tipo de spoiler, lo digo para si hay algún oyente que nos esté viendo que no haya leído sus libros y después de escuchar esta introducción súper larga de Octavia, su vida y su obra, quiere pues empezar a leerlo, pues les recomendamos que lo pare aquí, vaya a leer todos sus libros y después siga con el podcast. Tampoco, o sea, en esta parte concreta tampoco es que vayamos a entrar en spoilers súper graves, pero inevitablemente hay cosas que vamos a decir, aunque sea por encima. O sea, es que si al final hablas de lo que trata un libro, pues estás haciendo algún tipo de spoiler. Eso Entonces, es. quien le guste ir completamente a ciegas, hasta aquí hemos llegado. Otro día nos escucha, ¿o no? Hasta luego. Chao. Lo importante es que lean a Octavia. Mira, si no quieren volver luego, que no vuelvan, sí. pero que vayan a leerla, que es lo importante. En las historias de Octavia había temas muy, muy claros en la mayoría de sus obras que se repetían y la mayoría un poco entraba dentro de la denuncia social y un poco la conciencia de clase, ¿no? Al final embarcaba eso. Antes de entrar un poco en los temas en sí, si queréis vosotras entrar un poco en ellos, quería comentar dos cosas que leí en un artículo que creo que están muy bien relacionados con Octavia Butler y su obra, que se trata del concepto de interseccionalidad, ¿vale? Que lo acuñó la abogada y profesora afroamericana Kimberly Williams Crenshaw, que a lo mejor ahora es una palabra que nos suena mucho, ¿no? Sobre todo si indagamos un poco en feminismo y demás, es una palabra que nos suena, pero que Angela Davis hablaba mucho de interseccionalidad, claro. Bueno, habla mucho de interseccionalidad y hoy en día es una palabra relativamente común. Claro, para la época no, y cuando Octavia Butler empezó a escribir o empezaba a publicar sus obras, pues es cuando empezaba un poco el germen de este concepto, ¿no? Que, bueno, pues habla un poco de que la opresión tiene varias capas, ¿no? Y tenemos que ver esas capas de opresión porque hay personas que solo tienen una y otras que tienen 5. Entonces, ahí está la cosa, es diferente, ¿no? Y bueno, y después el otro concepto es el de afrofuturismo, que este concepto en realidad es una corriente artística que no solo está en la literatura, sino que engloba muchas corrientes artísticas, pintura, música, cine, o sea, todo lo que os podéis imaginar está el afrofuturismo. Esto no lo sabía, yo pensaba que era solo de literatura, pues tengo que indagar. Sí. Igual da para podcast, mira por dónde, ¿eh? Sí. No recuerdo si fue en los subgéneros de la ciencia ficción, creo que sí, que cuando estuve haciendo el vídeo de subgéneros estuve investigando un poco sobre el afrofuturismo y encontré bastantes artículos que hablaban un poco de, pues eso, de las distintas disciplinas y sobre todo en arte, en pintura, ilustración, sobre todo en Estados Unidos hay bastante movimiento de ese estilo. Claro, a lo mejor aquí no nos llega tanto. Aparte está como el futurismo africano, o sea, como que no es lo mismo, ¿no? Nedio Corafor hace otra cosa, como más centrado en África y con cosas puramente africanas y no tanto como coloniales, ¿no? Creo. Es que yo no he leído futurismo africano. Es complicado aquí porque la misma autora a lo mejor puede estar en los dos sitios. Por ejemplo, de los libros que nos han traducido de Octavia, creo que hay cosas que entonces entrarían más en el futurismo africano que en el afrofuturismo. Que a lo mejor el futurismo africano es más en literatura, pero entra dentro del afrofuturismo, ¿sabes? Que ese futurismo y o sea, como que esos avances tecnológicos sean realmente africanos, o sea, que no provengan de algo colonial y que no sea una herencia colonial, sino que sea realmente africano de verdad. Ajá. Pero yo ni siquiera he leído a Nedio Corafor, o sea, tampoco te puedo decir. No pasa nada. Si al final hacemos un programa de afrofuturismo, tendríamos que investigar. Si alguien que nos esté viendo sabe esta diferencia, pues nos lo puede decir en los comentarios a ver si nos aclaramos un poco. Todo conocimiento es bienvenido. Yo creo que va por ahí por donde dice Yaiza, pero será interesante investigar sobre ello. Pues sí. Y nada, bueno, como os decía, pues lógicamente el racismo estaba dentro de sus temas, muy implícito. Una de las cosas que hizo según muchas personas, innovación fue utilizar la raza y la diferencia como una lente con la que explorar las relaciones de poder.
lo que hacía era especificar la raza de todos los personajes, porque ella decía que cuando leía los libros, ¿por qué solo se especificaba cuando una persona era negra? ¿No? A los blancos no se les especificaba qué color de piel tenían. Entonces ella lo que hacía era, todos los personajes les describía y especificaba qué tipo de piel tenían. Sí, sí, me parece una chorrada, pero sí que es importante. De hecho, por ahí juega también un poco, no con la raza, con el género, pero con ese concepto juega Vonda McIntyre en Serpiente del Sueño, no te estoy diciendo el género, o sea, bueno, al revés, ella lo hace al revés, no te digo el género para que tú asumas que es un hombre y entonces te digo que no es un hombre y flipas en plan de, hostias, ¿por qué he asumido esto? Claro. Pues aquí de otra forma, pero Octavia también usa esto. Sí, y eso no sé si a vosotros os ha pasado en el día a día, yo creo que sí, vamos, al final nos pasa a todos, ¿no? Pero yo, o sea, ahora con el tiempo como que intento evitarlo y si oigo que alguien lo dice me choca, ¿no? O sea, a veces estás hablando con alguien y dices, sí, el tal no sé qué, que es negro. Es como un dato random que dices, o sea, lo que me estás contando... Ya. No me tienes por qué decir, o sea, no. Si me hablases de una persona blanca no me dirías, es blanco. ¿Por qué me dices? ¿Por qué me especificas de qué color tiene? A ver, si estás intentando diferenciar a la persona de su rasgo más característico, obviamente, porque todos los demás son blancos, pues aún le veo el sentido. Pero si no hay necesidad, me parece una chorrada. Cuando no hay necesidad. Claro, porque no dirías a una persona tal que es blanco, pues... Claro. O con rasgos físicos, en plan, pues si alguien es cojo o está gordo o también. lo que sea. Sí. Cualquier cosa que no sea ser súper normativo lo vas a decir. Claro. El novio, el amigo este tal que es gay, ¿es relevante que me digas que es gay? No, en la conversación, pues no hace falta que me digas, ¿sabes? Pero sí, eso lo vivimos día a día, pues... Vamos intentándolo, vamos deconstruyéndonos, pero hay cositas que cuesta. Claro. Y bueno, pues eso, como os decía, conciencia de clase, feminismo, cambio climático, que bueno, yo iba a decir en las parábolas del Sembrador, pero en Xenogénesis también, o sea, es súper presente, sí. La política, la religión, estos dos temas también en la parábola del Sembrador están a saco, sobre todo la religión, pues es súper importante, ¿no? Pero la política también está muy ahí. De hecho, con esto yo creo que fue, o sea, visionaria a nivel de Armidito. También luego lo comentaremos. Sí. De hecho, mira, no sé si hemos comentado que su familia era baptista. O sea, que su familia era muy baptista, creo que no lo hemos dicho. Pero bueno, en su obra se nota mucho y en los relatos también hay relatos que están muy centrados en la religión también. Sí. Su historia con la religión se ve en su obra. Sí. Y no sé si queréis aportar algún dato más o ya pasamos. Sí, yo comentaría un poco que la suya era una ciencia ficción, yo creo, sobre todo centrada en, bueno, esos temas sociales, como has dicho, y por ejemplo en Xenogénesis y en algunos de los relatos se ve que tenía mucho interés en la antropología, pero desde un punto de vista físico, no solo ya social, sino también físico, ¿no? En el lado de la genética, de la biología, el ver cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, pues en Hija de Sangre hay un embarazo masculino, que luego se han hecho más cosas similares, pero yo creo que no era tan común cuando se escribió el relato. Bueno, no tengo ni idea, pero no me parece. Y en Xenogénesis hay una raza alienígena que tiene 3 sexos diferentes y todos ellos son necesarios para la reproducción y además es que lo explica. O sea, entra en detalle y investiga mucho sobre esto, ahonda en estas historias. Pues eso, no, porque por ejemplo Úrsula a lo mejor hablaba mucho de antropología, pero era mucho más social, mucho más de interrelación personal. Pero biológica, física, yo creo que fue bastante pionera. Sí, y de cómo afectan las enfermedades o cómo la herencia genética de los padres, de las drogas, de muchas cosas y cómo afectan a los hijos. Eso está en varias historias también. Sí, está en la hiperempatía en las parábolas, está en temas de... En uno de los relatos. En uno de los relatos, no me sale... Creo que en uno o dos, sí. Uno seguro. No me sale el nombre. Es que he cogido el libro precisamente porque no me acuerdo de los nombres. En Hija de Sangre ahí hablan un poco sobre la genética, ¿no? Y la herencia familiar en Hija de Sangre. Y luego La tarde, la mañana y la noche es el que va como de una enfermedad.
ese. Que es una Luego hay otro medicación que va para el sobre cáncer, relaciones creo. familiares también, sí. Luego el de parientes cercanos, que también va de cosas relacionadas con la familia y cosas así. Sí, la familia es Es otro la tema, mayoría. Ujú. Y sonidos del habla, que al final es o sea, es Sí. algo que te hace perder el lenguaje. Sí, es una de enfermedades, Al sí. final En cambia este o sea, caso, cambia todo, tu cuerpo. no sé si es por un medicamento o por qué razón, ahora no lo recuerdo, mira que lo acabo de leer, pero se me ha ido. Ya, yo tampoco me acuerdo. O igual no lo dice, Es como una pero que es una pandemia, le enfermedad. pasa a Sí, es todo una el especie de mundo. Yo creo que es pandemia. como una especie de pandemia, sí. Pero no sé si se dice de dónde viene, me parece que no. Pero en el otro caso, en el de la gente pues, que son chavales, bueno, no todos son chavales, o sea, personas que generan una enfermedad que es como que se hieren a sí mismos, esto viene porque sus padres tomaron un medicamento, creo recordar que era para el cáncer o para el Alzheimer o para algo así. ¿Para el Alzheimer? Sí, para enfermedades, o sea, sí, como que hubo una farmacéutica Sí. que empezó a crear medicamentos para enfermedades muy graves y toda la gente que Claro. tomó esa medicación, pues sus hijos Sí, y lo dicho, es tienen. lo mismo que la hiperempatía en las parábolas. Y yo creo que ahí juega un poco con emular lo que pasó, aunque no afectara a los hijos, ¿vale? Pero lo que pasó con la heroína, ¿era la heroína? O sí, ¿no? Bueno, no me Sí. acuerdo qué droga era, creo que era la heroína, que al Sí, principio creo que sí. o sea, estaba en los medicamentos y se decía que no pasaba nada. Muchísima gente se hizo adicta y fue luego, vamos, una pandemia Bueno, prácticamente. lo que está pasando con el fentanilo ahora también. Exacto, Igual. exacto. Sí. Ujú. Pues eso, un paso más, ¿no? El que tuviera consecuencias en tu descendencia. Ujú. Y Sí. luego, Y a ver, lo que decías también de los, o sea, de los 3 sexos que hay en la trilogía Xenogénesis, que claro, que ella decía que sí que a veces se decía mucho en obras de ciencia ficción y sobre todo en relatos que era como, sí, en este planeta hay 20 géneros o 20 pero no sexos, explicaba cómo Pero no funcionaba. explica. pero no has dicho nada. Ella sí lo explica. Ella dice, Claro, sí, mira, yo te pongo 3 géneros, pero te voy a decir cómo funciona exactamente esa reproducción. O sea, ole ella. es Porque es muy increíble, o fácil sea, decir, hace falta 20 géneros diferentes para reproducirse. Ya, pero explícame por Claro. qué. es una pasada. O sea, lo de los Ente Oloi es increíble, muy A mí fuerte. me chocó muchísimo, o sea, no había leído nunca nada parecido. Es que es un tema complejo, pero ella lo hace sencillo de entender, lo hace asequible para el lector. Y eso que no es, o sea, este sí que me parece que es ciencia ficción más dura, Sí. pero se entiende bien. Y aquí también, tanto en Xenogénesis como por ejemplo en el de Hija de Sangre, y hay otro relato más que ahora no me sale el nombre, está el tema del contacto con otra especie, ¿no? Alienígena. O sea, el contacto Sí. entre especies y pues interrelaciones, ¿no? Cómo funcionaría también a nivel social. Bueno, mucha gente creyó de hecho que Hija de Sangre era una historia que hablaba de esclavitud y ella se enfadaba y todo Ah, es y verdad. decía que no era una historia de esclavitud. Lo que pasa es que si tú llegas a un planeta en el que ya existe otra especie, pues bueno, pues tendrías que llegar a negociaciones para poder vivir allí tranquilo. Yo aquí no estoy de todo segura porque, bueno, aquí sí que entro un poco en spoiler del relato, ¿vale? Claro, o sea, me recuerda tanto al tema de vientres de alquiler Claro, es que... hombre, yo creo que un poquito de esclavitud Sí. igual, no sé si esa es la palabra, pero bonito no era. De hecho, el tema este de los vientres de alquiler también lo toca en la parábola del sembrador. Sí, pero ahí sí que se la nota más en contra. Sí. Sí. Pero claro, en el otro, bueno, en el relato tú puedes pensar que está en contra, pero ella decía que no, como que no le veía nada malo a que pasara eso. Pues hombre, chica. ¿Dónde lo decía eso? En una entrevista, lo dijo. Pero Como en que Hija lo de veía Sangre normal. es una Sí. relación. Ya, pero no le queda Ah, más remedio. Es como si no lo haces tú, lo tiene que hacer Ya, otra persona. sí. Es que a lo mejor ella decía que no, o sea, que no la había escrito con ese propósito, pero en el subconsciente ¿no? están ahí los temas, entonces, Sí. ¿no? Bueno, y aún así, tampoco tenemos que estar de acuerdo en todo con una persona. Ya. Las obras son también de los lectores y tú puedes sacar tus propias conclusiones Claro. y no pasa nada. Claro. Sí. Octavia dice que no, yo digo que sí, no pasa nada. El otro relato que va de simbiosis con alienígenas y humanos se llama Amnistía, que a mí ese la primera vez me dio muchísimo asco. O sea, ahora que los he releído, Hija de Sangre la primera vez me pareció súper complicado porque yo no había leído casi nada de ciencia ficción. O sea, yo fue de lo primero que leí y realmente es de lo más duro que tiene Octavia, ese relato. Si no has leído nada de alienígenas,
te quedas pilladísimo. Y si encima te dan asco los bichos, bueno, es que ya no solo los bichos, es que todo lo que toca ese relato, cada página y cada palabra de ese relato son mis mayores pesadillas del mundo. Los ¿Sabéis? embarazos, Sí. o sea, Dios, los Oankali también la primera vez me dieron mucha cosita. Y A los mí de los aliens Amnistía, no, pero los embarazos es algo, mira, que te cojones, pero los embarazos es algo que me da mucho asco. O sea, ser mujer y lo que más asco te dé sean los embarazos tiene narices, pero es así, no lo puedo evitar. ¿Sabéis que mi madre no había leído nada de Octavia Butler? Mi madre es como que está aquí conmigo, ¿vale? En el podcast. No había leído nada de Octavia Butler y no tenía, como ahora no estamos en la misma ciudad, no tenía ningún libro para dejarla. Entonces descubrí que el relato de Hija de Sangre estaba en audiolibro y se lo pasé para que lo escuchara. Y me flipó, me llamó y me dice, he escuchado el relato, dice, pero así, o sea, pero flipada, pero en plan bien, no, qué cosas, y me dice, es que tengo una tía que odia absolutamente cualquier tipo de bicho, ¿vale? Y dice, estaba pensando en tu tía, que como le cuente esta historia. Se muere. Sí, digo, bueno, ha empezado ahí por la puerta grande, después el resto le parecerá más poca sencillo. cosa. que crea razas alienígenas que no son agradables. O sea, lo hace claramente queriendo porque el principio del primero de Xenogénesis está hecho de una forma que causa mucho rechazo al principio. Y tú vas avanzando con la protagonista, pero de una forma increíble. O sea, es una pasada al principio. O sea, es totalmente intencional y se nota porque o sea, te transmite lo que siente la protagonista. O sea, ese rechazo que siente el lector es el que siente la protagonista. Lo hace súper bien. Sí. Bueno, ahora ya vamos a entrar en detalle con las parábolas, con las dos, con la segunda también. O sea, quien no lo haya leído ahora ya sí, es el último momento. Ahora vamos a entrar en spoilers de verdad. Sin cuidado y sin nada, vamos a entrar a tope. Así que, bueno, si no sabéis de qué van, pues os podéis quedar que os hago con un mini resumen, pero vamos a entrar en detalles. Y bueno, es una biología que, como hemos dicho, no llegó a terminar, pero está completamente cerrada, la puede leer cualquiera, no os preocupéis. Y es una distopía que empieza el 20 de julio de 2024, en una situación en la que, bueno, el cambio climático es súper feroz, hace años que no llueve, la gente rica vive pues completamente protegida y no tiene ningún problema de ningún tipo. Luego está lo que sería la clase media, que de clase media tiene bien poco, pero siguen viviendo en barrios amurallados donde la gente vive con, bueno, pues con una mínima normalidad, pero tampoco es que tengan mucho. Y luego, pues la gente que vive en la calle, fuera de cualquier tipo de muralla, donde todo es una jungla absoluta. O sea, es un momento horrible. Y la protagonista vive dentro de un barrio amurallado y empieza el día de su cumpleaños cuando cumple 15 años. Y es la hija de un reverendo baptista, pero ella no cree en el Dios de su padre, cree en otra cosa y bueno, pues a partir de ahí se desarrolla toda la historia, así sin entrar en mucho detalle. Cuéntanos sobre esa secta a la que tú te unirías. Pues la A secta ver, que crea yo la Nobel. entiendo, ¿no? O sea, no Es me que- parece una secta exactamente. A ver, sí, no. ¡Es una secta! Cuando la gente lee el libro deja de parecerle tan mal, ¿eh? O sea, sobre todo al llegar al segundo y tal, a la gente que no le gusta el tema de la religión acaba entrando bastante igualmente en Yo debo de ser la súper movida, rara. ¿eh? No, a ver, hay personajes que se lo dicen en el propio libro a la protagonista. Dicen, ¿por qué hacer una religión? ¿Por qué no hacer, o sea, una ideología? O sea, si es que ella dice que Dios es cambio, ¿no? O sea, esta es como la premisa principal de Semilla Terrestre, que es el nombre de la religión, es que Dios es cambio. Y no es que adoren exactamente nada, o sea, no es que Dios sea un ente que provoca el cambio, no, es que el cambio es Dios. O sea, me parece algo real. Quiero decir, Claro, es el lo que cambio dice ella, es una una verdad constante. inmutable. Sí que es una verdad inmutable, que el cambio está ahí, que no puedes hacer nada y bueno, que lo mejor que puedes hacer es adaptarte a él y pues moldearlo y hacer lo mejor posible con tu vida. Y realmente tiene razón, lo que pasa que ella cree que es necesaria una religión, porque Semilla Terrestre no solo habla de cambio, habla de un destino en las estrellas, un futuro para la humanidad más allá. Entonces ella cree que para un cambio tan brutal, sobre todo teniendo en cuenta que no es una sociedad, o sea,
es una sociedad en el futuro, pero que se ha ido a la mierda. Entonces, pues la gente no tiene casi para comer como para estar pensando en irse a las estrellas. Y los programas espaciales están cerrados, o sea, se han terminado porque no hay dinero para eso. A nivel político es completamente caótico, entonces parece algo súper lejano y ella cree que si no fuese una religión sería imposible llegar hasta ahí. Claro, porque, o sea, la sociedad, al final, la mayoría de las personas se guían por una fe y esa fe al final se engloba dentro de una religión, sea una u otra, entonces al final lo tienes que enmascarar un poco como eso, una religión, una comunidad, ¿no? Tengo que decir que la primera vez que leí la parábola del sembrador, yo lo vi más así, como no conecté tanto con la religión que plantea, no conecté tanto con Semilla Terrestre, sino que pensé que, bueno, era una historia que hablaba de, en casos de necesidad, cómo alguien precisamente necesita aferrarse a una fe, aferrarse a ciertas creencias para salir adelante. Pero en esta segunda lectura, como que he estado más pendiente de los versículos de Semilla Terrestre y mira, yo que soy una persona muy poco, nada religiosa, sí que decía, joder, es que esto que dices es verdad. Hostia, es que aunque no me gustan las religiones, podría en esa situación quizás acabar entrando en esa religión. Pues no lo sé. No te sabría decir que no, seguro, 100%. Y que realmente la mayoría de la gente entra no porque crea, o sea, mucha gente se lo dice, No. como tú has dicho antes, entran porque les estás prometiendo una seguridad, sabes que, pues que si a esa persona le pasa algo vas a cuidar de ella, si tiene hijos y a los padres les pasa algo, alguien va a cuidar de esos niños, o sea, es un apoyo mutuo, es una comunidad y una familia encontrada que aunque no creas en lo que ella te está vendiendo, es que no te queda otra, es Claro. que tienes eso o no tienes nada. Nada. Tienes Claro, es que muerte Semilla y Terrestre, esclavitud. sí, Semilla Terrestre empieza como una comunidad, empieza como Bellota, que es la comunidad que crea Lauren, la protagonista del libro, pues en torno a su figura, ¿no? Pero va generando, pues va uniendo personas que buscan esa seguridad y que realmente, pues lo que dices tú, no quieren creer en una religión, lo que quieren es sentirse seguros, sentir pues que están construyendo algo para el día de mañana, para sus hijos, para sus familias, estar a salvo. Y también tiene mucho que ver el punto en el que se encuentra toda esa gente que vaga por la autopista solitaria, que no se fían absolutamente de nadie, que tienen que luchar por su supervivencia y ya, o sea, están muy despegados todos, o sea, no hay, es individual, todas las personas, no hay ningún tipo de comunidad de ningún tipo, sobre todo en la gente que, pues eso, que viaja para encontrar una vida mejor, ¿no? Entonces ella como que consigue, de alguna manera, ¿qué es lo que tiene? Lauren tiene mucha labia, ¿eh? Sí, o sea, lo vende muy bien. Y no sé si que la labia gente o tiene como un aura, ¿no? De confianza. Y es muy inteligente. Da confianza, ¿no? Es muy lista. Sí, es muy lista. Y sí que es cierto que aquí también entro en spoiler del segundo libro, pero cuando su hija ya adulta habla de lo que cree que fue Lauren, dice que era manipuladora. Yo sí creo, o sea, a mí Lauren es un personaje que me gusta mucho, pero sí creo que era una manipuladora. O sea, sí que creo que tiene muy presente todo el tiempo lo que está diciendo, a quién se lo está diciendo, por qué lo está diciendo y lo decirlo en el momento adecuado. Claro, porque ella tiene un objetivo muy claro y tiene que llegar a ese objetivo, entonces... Claro. Y todo va en pos de ese final, de ese destino, de ese objetivo. Y sobre todo después de que pasa lo que pasa en Semilla Terrestre, ¿no? En Bellota, lo que les hacen, yo creo que después de eso había dos posibilidades, o romperse y acabar con todo, o luchar más que nunca. Entonces ella decide ir a por todas. Sí, pero también aquí entra lo que decía Octavia de aprender de los errores y seguir adelante y no empecinarse en algo. Yo creo que ahí en ese punto de la novela se ve súper obvio, súper claro, que dice, vale, esto no ha funcionado, pero no porque estuviese mal, y entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces le da otro enfoque. Sigue siendo importante la comunidad, pero a lo mejor no solo es la comunidad, es ir generando gente que va conectando, ir hablando en entornos más amplios, dar a conocer, ¿no? No cerrarlo solo a una pequeña comunidad en la que lo más prioritario es la seguridad, sino, vamos a decir, ¿cómo se dice esto, no? De ir
Ay, no me sale. ¿Cómo se A dice? predicar, ¿no? Eso, a predicar, ir a Misionero, predicar. sí. 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 Y también porque, claro, en ese punto es que la comunidad ya no es segura. O sea, lo más peligroso en ese Hombre. punto es seguir en comunidad. Por lo tanto, te tienes que adaptar. Porque iría No en les queda contra de otra. lo que ella está predicando, precisamente. Entonces se Sí, tiene que adaptar a lo que le viene. sí. Hombre, es que lo que les pasa en la comunidad, que por o sea, en cierto modo se ve venir, ¿no? Por toda la situación social que se está ahí como cuajando, que está viviendo, que es pues un fundamentalismo extremista, religioso, católico, muy de pues el que es diferente fuera, contra la otredad, contra cualquier otro tipo de creencia, incluso razas, ¿no? Y demás. Entonces era un hervidero que tenía que explotar por algún sitio. Pero sí, eso es lo que les pasa, es súper chungo. O sea, vamos, básicamente es como si tuvieran un campo de concentración en su puta casa. Pero no dista mucho de lo que pasa actualmente en el mundo. O sea, eso es Ya. lo más Yo terrorífico. leyéndolo esta vez, he pensado mucho en Palestina, por ejemplo. Claro. Y en cómo después de la pandemia se ha ido mucho más a saco a por el pueblo palestino, por ejemplo. Cómo después de la situación de crisis de la pandemia hay a por ciertas personas que se ha ido muy a saco. Y yo leyéndolo esta vez, o sea, el segundo libro, la parte de Bellota y cuando los pilla la gente de América Cristiana, horrible. O sea, Ya. y cómo Es van que a fue, por es que todo el fue una mundo, porque no visionaria. solo van a por ellos, o sea, van a por gente random Sí. que no les gusta y entran a una casa y se cargan a gente que ni es Ya está. religiosa, que es blanca, que no está haciendo nada malo, pero les apetece y ya No, está, pero y es van una a por ellos y excusa. punto. Y se Es Claro. inventan una que excusa. son satánicos o que lo que sea. Sí. Es O sea, es horrible. que al final estas cosas siempre van por interés. No nos vamos a Claro. engañar, en el libro y en la vida. Y a mí Mm. también me pasó que la primera vez que los leí, pues es que encima creo que era época de... Sí, cuando yo leí el segundo, la parábola de los talentos, era época de elecciones. Y claro, cuando empieza con lo de hacer América grande otra vez y tal, dices, hostia, Trump. Está novio, ¿no? Y Sí. habla de un muro, y habla, o sea, Trump lo vio de aquí a la China y de vuelta. Pero esta segunda vez también pensé mucho más en Palestina. Claro, en esa época en Pues eso. realidad ya estaba ahí el tema. Quizás no tan Sí, sí, candente, claro. pero estaba ahí. No. Pero Sí. es que de 2 años ahora, que fue cuando lo leí yo, es que han empeorado todo mucho más. O sea, el tema climático, por Sí. ejemplo, es muy exagerado. Y eso, y cómo después de la pandemia se ha utilizado que haya una situación chunga, como, claro, porque cuando acaba el primer libro, como que esa parte más chunga se supone que ya ha pasado y te están vendiendo que lo que viene ahora está bien, cuando realmente Claro. no, porque es cuando los esclavizan y cuando ¿Qué han sale América pasado? Cristiana y cuando empieza a tomarse medidas para mejorar que realmente son muchísimo peores, A suben volver los a la precios, normalidad. es muy heavy, Sí. claro. Y te intentan vender Sí. que la cosa está bien, que el COVID ya no existe, que no tal, cuando la realidad es que sí, que por ejemplo sigue Ya. habiendo gente que lo sigue teniendo y que se sigue estando mal en el hospital o en cualquier sitio, que han subido cosas que no tienen nada que ver ni con las guerras, ni con los precios de Claro. nada, pero nos lo están Dicen, subiendo por la cara. es que después del COVID está muy mala la situación. Vamos a subir la comida, el aceite, los alquileres. Todo eso es muy necesario que subir porque somos ricos y queremos ser más ricos. Entonces, la excusa es, está todo muy mal, hay que subir los precios. Sí. Está es que todo así muy empieza. mal, tienes que hacer 3 trabajos por uno y cobrar lo mismo. Está todo muy mal, hay que bajar los... Menos mal que por ahí hubo una cosica que hicieron, medio bien, pero bueno, ya se las inventan para decir, pues media jornada. Ya, siempre hay No sé algo, qué, siempre da hay igual. algo. Pero es que por ahí empieza, o sea, la parábola del sembrador no es que digas, hay algo, un evento y de repente el mundo se va a la mierda. No, es que es lo que está pasando en el mundo actual, es que los precios suben, los sueldos no, cada vez las calles son más inseguras, la crisis climática es gravísima, o sea, lo de la falta de lluvia es algo real en De España, agua, o sea, no tienen agua. claro, no, o sea, yo lo veo mucho, a ver, yo tengo la visión más de mi comunidad, ¿no? Pero que haya pasado, que haya habido varios años seguidos sin cosecha, por ejemplo, de olivas, de aceitunas, esto no había pasado prácticamente nunca y ahora llevamos encadenados ya varios años. O lo de que Hombre, eso viene de no algún se sitio. pueda, claro, lo que no se pueda, no se enciendan en verano. Yo eso no lo había visto nunca. No se enciendan las duchas de agua por la
por la sequía, no se puedan llenar las piscinas, todas estas cosas. Sí, Nunca lo había está visto. yéndose, sí. Sí, Y el sí. tema del calor, que a mí me pasó hace un par de Sí. años que planté semillas para que florecieran en primavera y me florecieron en enero, porque hacía calor en enero o en Sí. diciembre, hacía calor Sí. de primavera ya. Entonces, Y luego pues lo que nada, dices, vale. Ivy, lo del agua nos la cortan a nosotros, porque la gente rica riega sus putos Hombre, campos. Hombre, de claro que hombre, sí, como en por la parábola del supuesto. sembrador. Claro, Entonces, eso no se claro, corta, supuesto. no. no hay sequía para todo el mundo, por lo visto. No, Sí, no, sí, hombre. Ni la Pero luz, las ni ciertas ninguna de estas zonas cosas. que se están desertificando en España, eso sí pasa. Claro. Pero que dejen de regar los campos de golf o que dejen de regar No, por el supuesto, césped ¿cómo van a de sacar? José Luis, pues no, eso no. Los del Starbucks, vamos a sacar cosas de cartón por el ecologismo, pero los dirigentes se van en el jet lag de una punta a otra de la ciudad. Iros a la mierda. Sí, el jet privado, sí. Vaya tela, ya. Bueno, Sí, ricos y lo siendo que- ricos y comportándose como tales y contaminando a una persona más que el resto de un país durante 30 años. Sí. Y lo que decía Laura del futuro, que justo eso Octavio también lo dice en alguna entrevista, cuando le preguntan porque ella cuando escribió la parábola del sembrador creo que ni siquiera estaba Bush, entonces como que poco después sí que salió y lo habla en alguna entrevista y tal, y como que dice que claro, que el futuro no es algo mágico, el futuro no es algo que llega así, ¡pam!, sino No, que claro ella que no. era muchas cosas, que ella lee mucha historia y que le gusta mucho leer sobre la historia y estar informada sobre la política y tal, y que hay cosas que se ven venir, y si las cosas Claro. siguen por donde estaban yendo, iba a pasar esto, y es lo que está pasando. Claro. Y los patrones se Sí. repiten una y otra Sí, vez. eso también. Claro. Sí, tal cual. O sea, es que no se puede decir mejor. Mm. Qué miedo, joder. Ay, Qué visionaria también- y qué inteligente, pero qué miedo. Y que también por mucho al futuro que vayamos, que la religión es algo que siempre ha estado en la historia de la humanidad. Que por mucho que te vayas a otro planeta dentro de 2000 años, no puedes perder No. toda la herencia religiosa que ha habido en la historia de la humanidad. Por mucho que porque al tengas final- sables láser o que tengas cosas, es que la religión sigue estando ahí, sobre todo si eres de la Tierra y te vas a otro sitio claro. o cosas de este tipo. A lo mejor acaba cambiando la historia alrededor de esa religión, la creencia, tal, pero al final la base es una fe, ¿no? Creer en algo más que te ayude a ti a sobrellevar tu vida. Aunque como individuos no lo necesitemos, quizás, a ciertos individuos no, como sociedad yo creo que sí o sí, o sea, tiene que estar ahí. No me imagino que una sociedad sea capaz de expulsar totalmente la religión. Me parece imposible. Ya. O algún tipo de misticismo, aunque no se entendiese como religión en Claro. algún momento, pero sí. Claro, pero la cosa está en que esto no puede desaparecer, ¿no? Lo de que una persona como ente individual tenga sus creencias y viva en base a esas creencias, y otra cosa después es lo que la gente podrida hace para Hace con aprovecharse de eso y liar la parda. A ella es la hermana, sí, totalmente. Vamos, la religión per se no tiene por qué ser algo malo. El problema está cuando Claro. alguien la usa para su propio interés y para justificar odios y violencia contra otros. Ahí está el problema. Sí. Y al final, quieras que no, cualquier tipo de organismo colectivo o lo que sea acaba empañado, aunque tenga la mejor intención del mundo. Hasta organizaciones medioambientales y de ayuda humanitaria han acabado podridas. Es que... ¿Quieres decir que Semilla Terrestre se podría? Yo quiero creer que no. No lo sé, a lo mejor no, porque como se largan al espacio, a otro planeta, pues ya no Yo creo pasa que en el nada. tercer libro sí. Yo creo que Puede hubiese ser. habido escisiones. O sea, yo creo que el siguiente paso Puede hubiese ser. sido que se escindiese. Ya. Y con los nombres de lo de la parábola del embaucador, de la arcilla, de tal, Ya. yo creo que alguien Sí, claro, puede ser. es el futuro, no sabes tampoco cuánto tiempo iba a pasar. Igual han Es que pasado lo de la 300 arcilla- años y hay diferentes facciones. Claro. Ya. Lo de la arcilla me parece también guay porque, claro, la arcilla es eso, algo cambiante, algo moldeable, es cambio, que es de lo que habla ella. Claro. Y digo, hostia. Es que qué- sale qué de uno de los interesante hubiera sido versículos. sí, O sea, las sí, es 4 verdad. siguientes parábolas empieza uno de los versículos así. Dice, Dios es embaucador, arcilla, maestro y lo otro Buah, que dice no también. me ya acuerdo. acordaba. Sí, Sí. no me acordaba La de eso. Yo es Yaisa que lo estuve se sabe buscando. todo. Es que La no es broma, que yo Yaisa, estoy a tope con esa predicadora. movida. Predicadora de Yaisa- Semilla Terrestre. Yaisa reza por las noches con las parábolas.
Si Oye, algún pero día es nos cosa tenemos que ir a otro Oye. planeta, yo me quedo esto. Lo hago mío y Escúchame. formo mi semilla terrestre. Escúchame, ¿no estaría guay crear un libro solo con las parábolas? Estaría chulo. Ojalá hubiera hecho el libro de los vivos, que es como se llamaba el libro donde estaban los versículos. Ojalá Octavia, Pero, o sea, se hubiese estilado puede hacer? todo esto del marketing, ¿no? Ya, pero que lo hubiese hecho ella. Estoy convencida de que Ya. tenía más cosas escritas, no solo las que salieron en el libro. Pero O sea, lo podemos yo tengo la hacer. sensación de que Octavia creía en semilla terrestre. De verdad os lo digo, ¿eh? Puede O no ser. sé si Hombre, creía como o sea, ella lo tal, hizo como para pero... buscar un cambio. Ella lo hizo de manera de, o sea, que Mm. sí, que puede ser una crítica al tema de la secta y todo, pero lo hace de manera de que es la forma de buscar ese cambio. Y de hecho dice que por eso en esa obra es gente normal, que no hay alienígenas, no hay nada mágico, no hay nada. Es gente que tiene que hacer lo que tiene que hacer con lo que tiene y no tienen nada. Y yo creo que, o sea, por la forma en la que acaba y todo, por mucho que tengas la visión de la hija, que la odio con todas mis fuerzas, y de otros personajes, Ya. el final, ¿por o sea, qué por mucho que por la qué hija te la esté contando una odias? versión, tú ves lo que pasa realmente. Y la hija tiene una visión muy distorsionada de su madre. A mí Muchísimo. tampoco me cae bien la hija. A ver, la entiendo porque creo que le ha tocado vivir algo muy feo y que no sabe a quién echar la culpa y o sea, una de las personas a las que podría, entre comillas, echarle la culpa, que es a su tío, no quiere porque es la persona que más conoce y que ha sido como una constante en su Claro, vida. es que tiene que... Entonces tú ponte la necesita situación. sacar su culpa de ahí y llevársela y se la Claro. decide llevar a su madre. Pero quiero decir que aunque tengas otra versión, ella te intenta contar unas cosas que luego no están pasando. O sea, te intenta vender que su madre no la quiere, que es una persona súper egoísta, y no es verdad. Puede A ser ver, yo sí creo manipuladora y puede ser muy que es lista y saber a quién manipuladora. acercarse, pero no es egoísta. Lo que está haciendo lo está haciendo realmente por la comunidad y por Claro, salvar a la gente lo que pasa y es por que yo su sí que hija. creo que su objetivo final, o sea, yo sí que creo que es algo que dice su hija, y es que semilla terrestre es más importante para Lauren que su Sí. hija. Yo eso sí creo que es cierto. Yo también lo creo. Pero bueno, a ver, o sea, tiene que vivir con Yo creo esa que no. decisión. Yo creo que sí. Yo creo Pero que no las pasa dos. O sea, nada. yo creo que no hay Yo ninguna creo por que no. encima de la otra. O sea, que realmente es su hija también. En plan, que sí que está al mismo nivel de importancia. Y la comunidad, No o lo sea, que sé. todo está como al mismo nivel, que todo va en pack, ¿sabes? Ya, pero ¿tú crees que en todos estos años, con la notoriedad que ha conseguido en estos años, sabes que le hacen Hombre, entrevistas y denunció. todo, no ha podido encontrar a su hija? Hombre, lo ¿Hacer un poco intentó. más? Denunció a América No puede. Cristiana. Denunció a América Cristiana, estuvo peleando muchísimo para que le dijeron que se habían quemado los papeles. Pero eso fue al principio. No, cuando ya era rica. Eso cuando ya era rica. El tío la encuentra ¿Ah, sí? con 2 años, ¿eh? Sí. Ya, Y ya, se Claro. calla la boca. La encuentra Bueno, es que lo del cuando tío. se la Al acaban tío de sí que le robar. odio. Sí, Al sí, tío sí, yo sí al que tío le le odio odio. con toda mi alma. Pero, o sea, a mí la sensación que me quedó es que como que se había enfocado más los últimos años en semilla terrestre y como que Hombre, se al olvida un final poco, sí. como que la da un poco por perdida, ¿no? En plan, es que ya no la voy a encontrar. Pero a los hijos de los Que- otros los encuentran. O Claro, sea, pero sino que sí, prefiere sí. salvar a los No a hijos de todos, otra ¿eh? gente que a su propia hija. No. Ya, pero No. me refiero que a otros los pueden encontrar. Entonces, no prefiere a los hijos de otras personas por encima de su propia No. hija. No. Pero también No, pero- están en el mismo nivel. Es que todos Pero son que no es iguales. la- Es que pero que tampoco no- antepone a su hija. Pero Yo es creo que hay que yo un no lo cierto estoy momento en el que diciendo. sí que dice que, mira, pues es imposible, ¿vale? Dice, voy a seguir Claro. adelante. Sí que Pero creo que eso sí yo- pasa. Yo no lo estoy diciendo como que sea algo malo, simplemente que llega un punto en el que ella decide, no sé si rendirse, pero acabar con la Pero- búsqueda. Yo sí que lo veo así. Pero no para la Que búsqueda. no la va a encontrar. Y luego... O sea, que no puede Claro. encontrarla, sí. Sí. Que no le queda Claro, o sea, otra. como que se rinde un poco. Pero No te se digo rinde que- después de haberlo intentado bastante, quiero decir, ¿eh? Claro, Incluso sí, después sí. de hacerse notoria y rica y tener poder y tal, es cuando, o sea, ella acusa a América Cristiana de robarles a los niños, América Cristiana le pone una demanda o algo así, entonces ella le pone otra y entonces exige que le devuelvan a su hija y o que digan dónde está. Y América Cristiana dice, no, es que se nos han quemado los papeles. Y ahí se queda todo. Y es que el problema es que hay veces que la justicia, vosotros sabéis perfectamente que la justicia no siempre es justa. O sea, la ley no siempre es justa. Pero yo, o sea, como que me pongo un poco en la piel de ella, de Lauren, de decir, o sea, por mucho que quiera, por mucho que quiera su hija, quiera encontrarla, debe de ser agotador pasar años y años con esa búsqueda, Hombre, ¿sabes? por Entonces, supuesto.
yo sí que la entiendo decir hasta aquí, ¿sabes? No puedo seguir con esto. Hombre, todo tiene un punto de fin, ¿no? Sí. Claro. Pero aún así, a mí me da mucha pena cómo se enfrenta a ese encuentro la hija y cómo simplemente por mantener la relación con su tío y por no perder esa visión tan bonita que tiene de él, pinta tan mal a la madre y decide tener esa visión tan negativa de ella. Me parece tan injusto. O sea, no es que no lo entienda, lo entiendo, pero es tan injusto. Ya. Sí. Bueno, y no, o sea, no solo con Lauren, sino con Semilla Terrestre en general. O sea, me estás diciendo que vas a poner en el mismo nivel América Ya. Cristiana que Semilla Terrestre. Es que es ese tipo de gente de, no, es que los Ya. opuestos se tocan, porque como yo he sido privilegiada, pero no mucho, porque mis padres no me querían, chica, que te han comprado unos ricos. Claro. Ya. Espabila. Es lo Es que eres mismo, tonta. es lo mismo que le pasaba a su hermano, ¿no? Que su hermana le está diciendo, los de América Cristiana nos han secuestrado, retenido, nos han torturado, nos han matado, y el que no, ¿cómo va a hacer eso América Cristiana? Que no. O sea, una venda en los ojos. Que le llega a pegar, que le pega en la cara. Ya. Le pega en la cara cuando le dice eso, en plan de que no quiero escuchar esto, vete a la mierda. Sí. Pero vamos a ver, o sea, todo por no enfrentarte, porque claro, él ha llegado a lo que quería llegar, ¿no? O sea, se ha hecho un nombre, es predicador baptista, como su padre, todo el mundo le escucha, es una persona importante y no quiere perder eso y está dispuesto a sacrificar a su hermana y a quien haga falta. Y realmente a su sobrina, sí. porque dice, no, es que está con una buena familia. Bueno, disculpa, no te has preocupado de verdad en saber si está bien. No. Porque no, o sea, la descubre, pero no va a verla hasta que es adulta. Y la Claro, deja, hombre. o sea, no sabe qué familia está teniendo. Y sabes que la han secuestrado. O sea, por mucho que tú Claro. creas que esa familia va a ser mejor, no sabes cómo es esa familia. No tienes ni No. idea de quién es esa gente y es tu sobrino. Ya, pero forman parte de América Cristiana, hija. O sea, Claro, una venda en los es ojos una venda tan total. grave. Es horrible, Marcus. O sea, si al final el hermano bueno era el otro, ¿sabes? Ya. Al final el hermano bueno era el del principio. No hay hermano bueno. No. La buena La almohada. pobrecilla. O sea, qué fuerte que al principio le ponga a Marcus como su hermano favorito, mírale qué mono, él, qué amable, no sé qué, y luego... Igual por eso lo también, tocaba. o sea, aunque también vive el pobre cosas terribles, pero yo creo que está Sí. un Hombre, pelín ya. malcriado por ella. Quizás el otro hermano por la madre, pero a lo mejor por tener el punto de vista de Lauren no te das cuenta de que, pues a lo mejor el malcriado por culpa de Lauren era él, era Marcus. Ya. No lo sé. O su forma de enfrentarse al trauma. Pero vamos, gentuza. No, yo no puedo con esta gente. Bueno, ¿y qué me decís de su relación con... Se me ha ido el nombre de su marido. Bancole. Bancole, sí. Bancole. Bueno, ¿Qué complicado. opináis? A ver, claro, por un punto, o sea, desde un punto de vista puedes decir, joder, una diferencia de edad tan grande, ¿no? Podría establecerse como un equilibrio, un desequilibrio de poderes, ¿no? Pero realmente yo creo que quien tiene el poder ahí es ella. Por O sea, eso es que no me no es molesta una que él niña, sea tan mayor, claro, no es una niña porque se nota inocente. mucho que... Ella no es una niña inocente Ya. que no sepa qué hacer con Claro, su vida. Ella pero... tiene las cosas Claro, súper claras. Y es una claro. persona... A ver, porque Mm. estamos en una situación que no es una normalidad. O sea, no es un escenario normal al que podríamos estar nosotras ahora mismo, ¿no? Es otro escenario totalmente diferente y lo puedes entender, ¿no? Pero claro, también podríamos caer un poco en esto de es que ella es muy madura para su edad. No, pero no creo que sea ya ¿No? un tema solo de madurez. O sea, para mí el problema en relaciones de diferencia de edad es eso, es cuando se establecen malas dinámicas de poder. Pero aquí no la veo. No, o sea, para empezar es una situación en la que no puedes elegir. O sea, no se puede poner a buscar a alguien de su edad en ese entorno. Es Claro. el que es, se conocen, se gustan y mira, ya está. Pero sí que él como que, él la intenta cuidar un poco, o sea, él sí que la ve un poco paternalista y tal, Sí. pero se ve Pero- en todo el rato muy claro que la que Hombre, controla y la que va a hacer lo que le dé la gana es de hecho, ella, si hay un y que desequilibrio ella de nunca poder, va a anteponer a Bancole. exacto. De hecho, si hay un desequilibrio de poder es hacia ella. O sea, donde tiene el poder es quien tiene el poder ahí en esa relación y quien decide lo que hacen es ella. Yo lo veo así. Y él la intenta cuidar un poco y en plan, ay, es que eres una niña, tal, pero es como, mire, señor, Ya, sí. te A ha ver, yo dado creo que 50.000 vueltas ya, ¿sabes? para él es un poco como ese rayito de esperanza, de salir adelante, de cuando su vida ya, aunque en parte tampoco se había rendido, ¿no? Pero ese rayito de esperanza de tener
una motivación para seguir viviendo y para seguir como creciendo, me parece que eso es Lauren para él. Y Qué para triste, ella, me pues no gusta sé, poniendo mucho. una triste. compañía. Ay. Me gusta mucho Van Cole, es un personaje que me gusta mucho, la verdad. A mí a veces me caía bien, a veces cuando se pone paternalista, bueno, no me cae tan bien, pero sí, es un personaje, es majete, ¿no? O sea, como personaje me gusta, me parece que está muy bien Sí. construido, las conversaciones que tienen, la relación que tienen, cómo Sí, la sí, es muy intenta real. convencer de cosas y que cedan y tal, está muy guay, me gusta mucho. Mm, Yo a veces pienso, joder, si le hubieses hecho caso, Ya, pero si le hubiese hecho caso, Semilla Terrestre Ya no no. existiría. ya no hay historia. Aparte que no hay historia de tú cuando has podido establecer una comunidad en la que tanta gente depende de ti, en la que tienes algo bonito que está creciendo, también estarías dispuesta a renunciar a eso. También me parece muy difícil, ¿eh? Ya. Hombre, ya estaba claro Sí, que una no iba a petición. renunciar a eso. Y joder, que hay mucha gente que depende de ellos. Es Sí. que es evidente que ahí, luego no, por cómo evoluciona Semilla Terrestre, no depende solo de ella y puede vivir más allá de ella. Pero en ese momento, Bellota depende en exclusiva de ella y Semilla Terrestre. Entonces, sin ella no hubiera salido adelante. Y luego, que es lo que decía yo antes, es que ella no cree que vaya a haber un futuro sin Semilla Terrestre. Es que para ella irse Ya. de ahí es que su hija vaya a morir o vayan a acabar todos esclavizados o se vayan a otro barrio y aparezcan los locos estos y les prendan fuego. Entonces, es que ella no ve otro futuro que no Sí, sea es Semilla cierto. Terrestre. Por algo crea Semilla Terrestre, porque no ve otra salida. Y para ella irse de ahí es perder a su hija y perderlo todo, porque no ve que su hija vaya a tener un futuro sin eso. Que por Por cierto, eso yo creo que aquí van como que son igual de importantes, su hija ya. y Puede ser, Semilla sí, o sea, Terrestre. desde ese punto de vista sí. Yo creo que al hilo de esto también viene el tema de, claro, hablando así del libro, parece una historia terrorífica. Y claro, tiene mucho horror, pero al mismo tiempo me parece una historia tan llena de esperanza. O sea, esto es lo que hemos hablado Sí. alguna vez, ¿no? De entra en el hot pack. Bueno, sí, ¿no? Tiene su punto. Sí. O sea, tiene tanto horror, tantas cosas terribles como esperanza, como visión de hay un futuro si quieres verlo y si luchas por él, ¿no? Y de la comunidad, de familia encontrada, eso es tan bonito, no sé, a mí estos libros, las parábolas, las dos, me dejaban como una sensación de, hostias, qué cosa tan terrible acabo de leer, pero al mismo tiempo como que me ha dejado el corazón calentito, o sea, ¿cómo es posible, Octavia? ¿Cómo lo has hecho? Yo la primera vez acabé abrazada llorando al libro, o sea, lo acabé y el final fue como, y además me alegré de que no hubiese más, porque fue como, es que no quiero sufrir más, o sea, no quiero Ya. un tercer libro de puro sufrimiento, este final es perfecto. Y lloré, o sea, A es mí que me me quedé así gusta. llorando, pero llorando desconsolada, en plan de, ay, por favor, menos mal, cómo me alegro por esta gente. Y Bueno, los que los han ido dos cayendo por el libros, camino lo siento en el alma, pero es ya. como, Dios, es que los adoro a todos. Pero los dos libros acaban bien, si te fijas, porque en el primer libro es cuando fondan la comunidad. Sí. Y en el segundo libro es cuando se marchan por fin a las estrellas. Incluso habiendo muerto la protagonista, porque Lauren acaba de morir, es bonito el final. Es un final, pues eso, lleno de esperanza, que no sé, se nota la ilusión de los que están ahí, de los que viajan, de los que se quedan porque son muy mayores. Acaban bien. Hasta eso es premonitorio, Sí, ¿no? a mí eso me hace una ilusión, Ivy, increíble. ¿El Yo ahí qué? no os estoy pillando. ¿El Lo qué? de las estrellas, ¿te refieres, no? Ah, no, la ¿O muerte. no? Digo, ¿por qué te hace ilusión? No, que digo que premonitorio, que la muerte de Lauren como el alter ego de Octavia Butler es un poco premonitorio también, porque, A ver, ¿no? pues claro, pero todo el mundo se muere, pero sí. No, o sea, como que el personaje de Lauren muere relativamente joven, porque tiene 80 y pico, tampoco es ahí una anciana. Bueno, ¿no? pero Octavia se murió con 58, ¿eh? Claro, O sea, pues se mucho murió más súper joven. joven. Sí, pero al mismo tiempo, o sea, bueno, a ver, yo quiero creer que a Octavia aún le quedaban muchas cosas por hacer. Y Lauren me parece que es un personaje que, aunque obviamente podía haber vivido más cosas, pero su misión la cumple. O sea, Ya. ella lo que quiere, Sí. que es ver que parte, ¿no? La humanidad, las estrellas, aunque no lo haga ella, eso sucede en su vida. Ni siquiera era algo que ella esperara, porque ella pensaba que eso sucedería ya, pues cuando que no llegaría ni su hija, ¿no? Que bueno, su hija decide no viajar a las estrellas, pero podría haberlo hecho. Pero que ella lo llegue a ver en vida es como un cierre muy bonito y de Sí. pues de sueños cumplidos. Sí.
Y que sí que pueden ir otras personas que estaban en Semilla Terrestre, porque va el... Sí, ¿Cómo sí, se llama? va- Tyler, el niño, el hijo ¿Se de... llama Tyler? Buah, no me No lo acuerdo. sé. El hijo Es de que me Harry, Bueno, estás el con sí. niño los que se nombres. encuentran por la carretera, que se encuentran a un Sí, niño sí, y lo sí. adoptan. Y Harry va a ir para morir allí, ¿no? O sea, va a ir Sí. Creo siendo que muy sí. mayor para morir ya allí con las cenizas de Lauren. Puede A mí ser, que sí. es que el final de lo Ya, de eso sí es Harry muy y todo, bonito. ay, Y sobre lo de joder. que Lauren es el alter ego de Octavia, ¿creéis que es así? Yo creo que tienen Yo muchas sí, similitudes, ¿eh? Sí, sí. O yo sea, es sí. Y que lo que incluso decía, físicamente o a nivel de, pues, de forma de ser, porque Lauren también es una persona como muy tímida, muy retraída, muy segura en sí misma y de lo que quiere en la vida. Físicamente es una persona pues grande, ¿no? Obviamente es una mujer negra. No sé, creo que ahí hay un punto de unión y cuando estás viendo el libro, si conoces un poquito sobre Octavia, lo ves constantemente. y Sí. la hiperempatía, que era una persona Buah. muy empática, que sufría mucho Claro. por el mal Ujú. ajeno, por las cosas que pasaban en el mundo. No sé si este dato lo sabéis, pero comentaba, esto no sé si lo vi en una entrevista o en algún artículo, que ella en el colegio sufría bullying por este aspecto andrógino que tenía, ¿no? Cuando era pequeña, por ser tan grande, tan grandota y que cuando ella se dio cuenta de que era una persona fuerte, que podía como plantar a sus acosadores, decidió no hacerlo porque pensó, no quiero hacerles a ellos lo mismo que me han hecho a mí. Y ahí como que creció su empatía por eso, Sí que por me suena entender a algo. los demás, ¿no? Me Sí, parece sí, una sí. historia muy bonita. Sí, y se ve ahí a Lauren, ¿no? Sí. Iba a decir se ven las costuras, pero no, porque creo que es algo intencional también. Sí. Y lo de la hiperempatía, obviamente está exagerado, porque aquí en el libro de la hiperempatía es, pues, no sé si llamarlo una enfermedad, una condición, que lo que hemos dicho, ¿no? Que es derivada de, pues, en este caso, la madre de Lauren, que sufre hiperempatía, pues por el abuso de un medicamento que resulta ¿Sabéis? ser adictivo. ¿Sabéis que hay un trastorno psicológico que ocurre así? No, no sabía, ¿no? Hay un trastorno. Es que justo, es Sí. verdad, justo estoy viendo una serie de médicos y en un capítulo aparece Ostras, justo lo que le pasaba a Lauren. qué fuerte, qué fuerte. Pues no lo sabía, no Con sabía que los existía. dolores, sí. No. Claro, porque en este caso es algo psicológico, o sea, no es que, porque hay gente que le decía, no, pero es que Lauren es telépata. No, no es telépata, o sea, aquí no hay fantasía, aquí no hay magia. Ella sí, bueno, Lauren y cualquier otra persona del libro que tiene hiperempatía, que son bastantes personajes, lo que sucede es que al ver a otros sufrir, interpretan que están sufriendo y sienten ese dolor. Pero aunque sea mentira el sufrimiento del otro, ¿no? O sea, es algo Sí. totalmente psicológico, pero inevitable. Y si la otra persona oculta que le duele, a la otra persona no le duele, no le porque no duele, se da claro. cuenta. Sí, pero es que llega un punto incluso de ser incapacitante para el que sufre la hiperempatía, ¿no? Ver al otro sufrir, Claro. si es algo muy grave, pues ser incapacitante. Tiene tela. Claro. De hecho, hay en algún punto del libro como que hay gente que dice que, bueno, pues que si todo el mundo tuviera hiperempatía no sería tan malo, ¿no? Porque no se causaría dolor a otros. Y dices, vale, sí, tiene su punto, pero qué terrible tener que hacer algo solamente para que no te duela a ti, ¿no? Yeah. Ese es el Creo- punto del egoísmo. Ya. Creo que los masocas seguirían haciendo Bueno, daño, les daría ya igual. ya ves. No había pensado por ahí. Bueno, pero aparte de sufrir dolor, también sufría placer de los otros. Sí, Es verdad. Eso placer mola también. mucho. El placer Eso es también. muchísimo peor que lo Es del peor, dolor. porque cuando alguien que odias Es está haciendo horrible. algo malo, sufre con ello, también Claro, siente es ese verdad. placer. Vale, estaba Cuidado, pensando solo en momentos íntimos con No. la persona que tú quieras, claro. Ya, claro, sí, Por con supuesto Malcolm tiene sí. su punto positivo. Claro, pero es Pero verdad. en No había pensado en general, el otro punto. tú imagínate en el segundo libro, Claro. cuando están abusando sexualmente de los Hostia. personajes que tienen hiperempatía. Tú imagínate. O Claro. algunos de los que los maltratan físicamente, ¿vale? Que a lo mejor les están dando latigazos o algo y hay gente que se excita sexualmente con ellos. Claro, es verdad, O sea, porque ella siente las dos cosas, al que está Claro. Sí, sintiendo sí. dolor. Por eso Siente el cogen a las sufrimiento dos del que... adolescentes. Cogen a las dos sí. adolescentes porque las pillan que tienen empatía, pero como Lauren es tan buena ocultándolo, en lo suyo no lo pillan. Y a las niñas son a las que se llevan a la tienda cada noche. Pues es A las dos terrible. niñas hermanas. Buah, es que me parece tan Que esas perturbador. niñas también, Ya. buah, esas niñas, tío. Es Bueno, que lo de me la pasa familia, de los todo. padres y las niñas, la primera vez que aparece el padre, que es, Sí, no me acuerdo cómo se llama, es que está el libro que lleno se de apellidan historias. Mora,
Sí. Bueno, lo de los esclavos es muy heavy, lo de los esclavos con hiperempatía es muy bestia. Claro, porque es más fácil de dominar. O sea, utilizan a los esclavos con hiperempatía, es como que están más cotizados porque es más fácil son más fáciles de controlar y de dominar. Claro. Y bueno, y para gente que disfrute del dolor ajeno, tiene que ser una fantasía. Qué pertus. Ya. Sí, sí. Oye, pues nos habíamos quedado con lo de las estrellas más Ya, bonito. jolín, yo ya intentaba dar el punto positivo. Es que os lo he dicho, tiene esa dualidad constante en la historia de mostrarte lo más oscuro, más visceral, más terrible, más violento de la humanidad y al mismo tiempo lo más luminoso, lo más empático, de compartir con otros, de darlo todo por otras personas y de crear comunidad, de eso, de familia encontrada. Me parece que para mí estos libros tratan mucho de familia encontrada. Y pues Sí. tiene esa dualidad constante que bueno, te deja un poco machacada, pero feliz al mismo tiempo. Sí. Y lo que decía Bueno. Evi antes de lo de la premonición, que te he dicho que al final hemos ido por otro lado de lo de las Sí. Ya estrellas, ves. porque Octavia está enlazada en las estrellas. Le pusieron el sitio ¡Ah, donde es aterrizó el cierto! Perseverance en Marte, se llama Octavia Butler y a mí eso me hace una ilusión. Es que es Lauren. Sí. O sea, es que a mí que ella esté allí es como, Sí. es que dan ganas de llorar. Me parece tan bonito, Ay. es que se lo merece tanto. Ay, la amo. Ella llegó, o sea, Qué ¿en qué año obsesionada. le pusieron el nombre? ¿Ya llegó a conocer esto? No, creo que en En el 2019. 2019. Vaya, no, Casi. porque murió en el 2006. ¿Puede ser? 6, sí, en el 2006, sí. Sí. Vale. Qué pena, hubiera sido bonito. bonito que lo viviera. Si hubiese estado viva no se lo hubiesen puesto, ya te lo digo. También es cierto. Bueno, pues vamos a terminar aquí y nada, no sé si queréis decir alguna frase final para describir este podcast. Sí, para cerrar vamos a leer un versículo que es con el que comienza la parábola del sembrador, un versículo de Semilla Terrestre que dice así: todo aquello que tocáis, lo cambiáis. Todo aquello que cambiáis, os cambia a vosotros. La única verdad perdurable es el cambio.